más. Hay un destape a punto de estallar. Hasta las más viejas ruinas tienen escrita la palabra poder. Todo vuelve en la vida, este sol vio imperios caer. Habrá consecuencias ante tantas faltas y engaños, ante tanto mal provocado, ante tan deliberada crueldad, amor. Se está cerrando el temario en el Congreso y todo indica que se tratarían temas como el presupuesto universitario, la emergencia sanitaria, el Garrahan y otras cosas, que dan cuenta de que la política se encuentra antes de las elecciones lista para discutir lo que se tiene que discutir, es la vieja lucha de clases. Bueno, ¿quién se va a quedar con la guita? ¿La guita es para el Garrahan o es para la timba financiera? ¿La guita es para los jubilados o es para los productores agropecuarios? ¿La guita es para el CONICET o es para Manzano y Edenor? Bueno, esto es lo que tenemos que discutir siempre. Todo lo demás son pavadas. Me parece interesantísimo que lleguemos a las elecciones discutiendo lo que hay que discutir y me parece que ese es un mérito fundamentalmente del peronismo en el Congreso, que se da cuenta de que la sociedad está mirando ese tipo de cosas. En un momento en que feneció el último antiperonismo, ¿no? Siempre hay un partido antiperonista en Argentina. El anterior era el PRO, que no existe más. El color amarillo lo sacaron. Terminó. El PRO no existe más. ¿Por qué desaparece un partido de derecha si la verdad, la derecha es parte de la democracia? ¿Y por qué desaparece? ¿Por qué muere? Bueno, muere porque en realidad nunca fue un partido que tenía una propuesta de país, un proyecto de país. El PRO era el antiperonismo de ese momento, que va cambiando de camiseta o de packaging, si querés, para presentarse como nuevo. Entonces ahora tiene otro packaging, los mismos tipos, digo, a ver, Caputo, Sturzenegger, Bullrich, Ritondo, Santilli, muchachos, son los mismos. Le cambiaron el packaging por un packaging peor, si querés, mucho más agresivo, mucho más violento, mucho más cruel, pero es lo mismo. En Argentina hay un campo popular y hay una representación del establishment económico. Esa representación del establishment económico va cambiando de piel. Bueno, ayer se terminó de sacar la piel del PRO y se puso una violeta. ¿Algo podía ser peor que el PRO? Sí. ¿Viste que había algo peor que el PRO? Es esto. Es no sé cómo, mirá, un partido que le pega a personas con discapacidad, que le pega a la familia de las personas con discapacidad, que ponen el cuerpo para defender a sus familiares y que cuenta para hacerlo con los principales medios de comunicación del país, que son capaces de justificar y apoyar y avalar esa crueldad todos los días. Hay un montón de tipos, algunos de ellos yo he trabajado, que se han vuelto parte de este gobierno violento, cruel, que es capaz de hacer cosas como las que vimos ayer. Y vamos a verlo, ponelo. La sociedad tiene que comprender que la ley de emergencia en discapacidad es nuestra ley bases. ¿Por qué? Porque desde cuando uno va a una rehabilitación, lo que hace es practicar su cuerpo, trabajarlo, para poder salir a ese mundo. Y después vamos a tener que discutir un montón de cosas, porque falta trabajo, porque falta infraestructura. Y aparte uno se encuentra con falta de trabajo, por ahí te capacitas en algo y por cuestiones edilicias, el lugar donde vas a trabajar te ponen en otro lado. Bueno, en la ciudad no hay rampas, entonces digo que es como todo, es todo mucho, ¿no? Hay una convención internacional que nos ampara en esto de que queremos ser el primer mundo, bueno, digo, tenemos leyes internacionales, el mundo nos está mirando y es parte, ¿no?, de todo lo que, de cumplir, ¿no? Vivamos en un país de primer mundo. Me da miedo que todo el pueblo sepa, me da más miedo que mi hijo se quede sin su escuela especial y sin su terapia, hace que me pegue un policía, que me vengan a pegar, no me importa, yo voy a defender acá los derechos de mi hijo, todos importamos, no solamente la gente que tiene plata.
A la noche dicen que esta gente es subversiva, es de Grabois, es de izquierda. Viste que dicen que está de moda revolver la basura. Está de moda hacer basura. Está de moda hacer basura. Esa mujer llorando, diciendo que ella prefiere que le pegue la policía a abandonar a su hijo, después es denostada por la televisión. Hay todo un sistema de crueldad que apoya este tipo de cosas. Hemos llegado al piso, digo, ¿hay algo abajo de esto? Hay algo abajo del Estado, el Estado atacando a los discapacitados, el Estado que le declara la guerra a los jubilados, a las personas con discapacidad, a los maestros, a los profesores universitarios, a nuestros mejores científicos, y los golpea, los golpea. El Estado golpeando a las familias de discapacitados que van ahí desesperados a defender a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos. Sigamos viéndolo. De la municipalidad, y acá también en Mar del Plata se dice bien fuerte no al veto. Santi tiene una discapacidad al 100%, donde me dicen de que su certificado de discapacidad justifica los ítems que tiene. Él es electrodependiente, donde hoy por segunda vez mandé la renovación de electrodependiente. Es como decir, apague el respirador y no mire para atrás. Y un estado donde San sobrevive a una enfermedad grave, donde sobrevive a una discapacidad, un estado me lo está matando. Me lo está matando, estoy sola, no hay nada que alcance, absolutamente nada, nada. Y Santi merece vivir como cualquier otra persona, con su discapacidad, con su enfermedad, pero merece vivir él. Mi hijo nació con una discapacidad. Vos imaginate, yo con 21 años al tenerlo, peleé contra la vida, porque hasta un riñón le di para que él siga estando. Y verlo que un Estado me lo quiere matar, no lo voy a permitir. El Estado me lo quiere matar, porque a veces uno piensa que solo se mata con un tiro. Acá hubo 30.000 desaparecidos en su momento, pero también se mata cuando yo te saco el Garrahan. También se mata cuando yo te saco el apoyo al electrodependiente. En Argentina está habiendo muertes por falta de obra pública. Está habiendo muertes de la gente en la calle que no puede pagar el alquiler, no puede pagar la pensión. Son todos asesinatos de Estado. Y acá la gente está diciendo, ¿por qué el concepto de derechos humanos, que a veces se confunde, dice, no, también el derechos humanos contra los delincuentes? No, no, no. El derecho humano es un concepto que tiene que ver cuando te ataca el Estado. Porque cuando te ataca el Estado vos no podés defenderte. ¿A quién le vas a pedir? ¿Quién es el que te va a defender del Estado? Si el Estado es el que te tiene que defender. Y eso es lo que pasó ayer. Llegamos al piso. ¿Hay algo peor que esto? ¿Van a justificar los medios de comunicación algo peor que esto? ¿Se les ocurre algo peor a los Majul, a los Viale que puedan hacer para justificar, para ganarse esos manguitos? Sigamos viéndolo a la gente de ayer. Él tiene 11 años. Desde que nació, que viene con kinesiólogo, terapeuta ocupacional. Son todos profesionales que ayudaron. Vos hoy lo ves en silla de ruedas, pero él, gracias a Dios, camina. Pero si yo no tuviera el kinesiólogo que tuve, si no tuviera la fonodióloga que él tiene, él no podría hablar. Yo peleo mi sueldo con el empresario o con quien venga a pedirme mi servicio. ¿Ellos con quién van a pelear? ¿Con eso que tenemos enfrente? ¿Contra el Congreso? ¿Contra un presidente que es necio sobre todo esto? Que no escucha lo que nosotros le estamos tratando de decir, que ellos no pueden pelear. Ellos no pueden pelear. Somos nosotros los que tenemos que pelear. El Congreso sacó el dinero para esta gente. El presidente lo vetó. El presidente lo vetó. Y fue a la rural y le dijo, yo le voy a dejar las retenciones y voy a vetar el dinero para las personas con discapacidad. Y en la rural lo aplaudieron. En la rural lo aplaudieron. Por eso yo digo que la culpa no es solo de Milei. Es una época oscura
en la que hay una muy buena parte, una parte bastante generalizada de la dirigencia de distintos órdenes, no solo la política, que es cómplice de todo esto. Así como estamos viviendo un momento oscuro en el mundo y están asesinando, y está habiendo un genocidio en Gaza con la complicidad de la mayor parte de los países del mundo y el silencio de la mayor parte del mundo, aquí también están matando gente, también están dejando a la gente en el camino, también la están abandonando, con la complicidad de buena parte de la clase dirigente, que debo decir, representa a una parte de la sociedad. Hay una parte de la sociedad. Si Bullrich mide 50 puntos en la ciudad de Buenos Aires y Bullrich está reprimiendo ahí, si es Bullrich la que está haciendo esto, y mide 50 puntos, quiere decir que esto tiene una aprobación. Por eso es una época oscura, por eso no es que tuvimos la mala suerte que asumió Milei. No, no, no. Es una época oscura en donde la gente es capaz de ver, después la engañan un poquito a la noche, le dicen que no, que en realidad los discapacitados le pegaron a los gendarmes, le dice Viale, no, no, no. Pero para vos creerte esas cosas, hay un libro de Víctor Hugo, Mentime que me gusta, ¿no? Porque de alguna manera hay una complicidad tuya cuando vos te crees estas cosas. Bueno, ayer me da la impresión de que tocamos un límite. Mostrame un poquito más. Nunca en mi vida vi que la policía atropellara a chicos con silla de ruedas. ¿Estabas en ese momento en el que avanzó la gendarmería? Sí, estaba en ese momento, nunca lo vi, jamás en mi vida. Por eso vine indignada, yo estoy indignada con lo que están haciendo. Esto nunca pasó con ningún gobierno. Esto es una dictadura disfrazada. Hoy leía en el diario El País de España que los que cobran pensión por discapacidad, en España están los que cobran pensión por discapacidad por 100% y después con distintos grados y por alguna razón los separan. Solo los del 100%, que son una minoría, ya son el 2% del total de la sociedad española. Y en total son el 6,5% las personas que reciben una pensión por discapacidad en España. En Argentina son el 2%, son un tercio. Entonces, indudablemente debe haber más personas con discapacidad a las que no estamos llegando. Y lo que se quiere hacer es achicarlo todavía más. Y te dicen, no, porque lo creció el kirchnerismo. Claro, lo creció el kirchnerismo porque lo había abandonado el menemismo. No porque hay menos discapacitados. No hay países con menos de 2% de personas con discapacidad. No lo hay. No lo hay. Ahora, la sociedad prefiere que le digan que son discapacitados de mentira, que era plata que le regalaba a Cristina, cualquier cosa, y que los caguen a palo y los manden a la casa. No me corten la calle, no me jodan, no me hinchen las pelotas, que yo me quiero ir de vacaciones. Y ahora puedo comprar en Amazon y estoy tranquilo. Entonces, hay una hipocresía en parte de la sociedad que después dice que va a votar a Bullrich, que está apoyando esto. Esto no puede pasar solo porque lo deciden Milei y Bullrich. Tiene que haber más. Poneme el 10 ahí con los gendarmes ya forcejeando con los familiares de los discapacitados que están tratando de que no lleguen los gendarmes a sus familiares que están discapacitados que están ahí. Ponelo el 10, a ver. Ahí está, le declararon la guerra a las personas con discapacidad. Son capaces de golpearlas, de gasearlas, de dispararles. No hay problema. Habría que hablar también en algún momento de la psicología de esos muchachos que se ponen un uniforme y se transforman en cualquier cosa. Hay una nota muy interesante hecha por Mariano Martín en estos días de la vergüenza que le generan a sus familias ese tipo de personas. Ayer, ¿vieron que están compitiendo ahora Milei con Jorge Macri? Por ser más cruel, siempre me sale otra palabra, pero a esta hora, por ser más cruel. El otro día Jorge Macri desalojó a gente que tenía un comedor que le daba de comer a 100 personas hace mucho tiempo. Y ayer fue a desalojar un lugar donde trabajaban los cartoneros. Ellos dicen, bueno, no puede ser que si vos no tenés para comer, vayas a robar. Esta gente no va a robar. Esta gente hace un laburo bastante desagradable, que a mí no me gustaría hacerlo, y que es levantar cartones. Es un trabajo sucio, pesado. Los ven, ¿no? Con los carritos ahí, con el frío, con el calor. Y se la rebuscan y llevan un mango a la casa
estando dentro de la ley. Vos decís, y bueno, pero ese lugar estaba ocupado. Mirá, yo lo he visto en todo el mundo. Cuando hay crisis, cuando la situación es mala, las autoridades relajan determinadas cosas para que vos puedas sobrevivir. Para que vos puedas sobrevivir. Te digo más, la verdad que vos vas a los mejores países de Europa y ves tipo vendiendo naranja, ají en la esquina, qué sé yo, de todo, ¿viste? No lo sacan a patadas como lo saca la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, ayer, nuevamente, justificado a la noche por la televisión, sacaron a esa gente que se gana la vida. ¿Con qué? ¿Cómo le da de comer a su hijo esa persona hoy a la noche? Que va y le dice, mira, Jorge Macri no quiere que yo me gane el mango, hoy te vas a dormir sin comer. ¿Qué piensa Macri cuando hace esas cosas? No lo entiendo. Míralo, a ver. Predio que está siendo desalojado ya en las últimas horas. Como ven ustedes, con la presencia de la policía de la ciudad, con infantería que está bloqueando el acceso por la calle Caracas. Y también, bueno, la gente, en este caso los recuperadores, que son los que están reclamando poder seguir con la tenencia de este predio que ha sido desalojado, ¿no? Según la información oficial, que es lo que de la cual nos vamos a basar, este predio tenía una autorización del 2017 para que sea utilizado por los recuperadores que estaban legalmente registrados. Esa autorización venció en el 2022 y ya no tendría que estar ocupado desde ese momento. El tema es que, según lo que cuenta el gobierno de la ciudad, es que los vecinos empezaron a hacer denuncias a partir de la presencia justamente de gente que no solamente lo usaba para guardar las cosas que tienen que ver con la recuperación, sino también para vivir, pero que incluso eran recuperadores que no estaban legalmente registrados dentro de los registros del gobierno de la ciudad. Y a partir de esas denuncias es que finalmente se decidió que fueron las quejas de los vecinos, ¿no? A ver, ponelo el 13. Decir que en ningún grupo de vecinos, yo estoy en 5 grupos de vecinos distintos, hubo quejas sobre la cooperativa de los cartoneros. Tal cual. Nunca. ¿Cuál es su nombre, señora? Mi nombre es Ana. Las quejas son por los puntos de venta de droga que hay en el barrio, que venimos denunciando y no mandan, ni los vacían, no mandan ni un policía, hasta dirección y número dimos. Los puntos de venta de droga, que nada tiene que ver con ellos. Exactamente. La otra queja que hay en el barrio son la cantidad de robos de neumáticos y de autos que estamos teniendo, que aumentaron un montón el último mes. Intentos de robo incluso a las 4 de la tarde, un día de semana, han agarrado vecinos, los han tirado con fuerza cuando estaban bajando del auto recién estacionado. Ni novedades, no hubo ni siquiera mayor presencia policial con denuncias hechas. Los mismos vecinos salieron a correr a los ladrones, por eso se evitaron los robos, poniéndose en peligro. Los robos que hay a la noche, robos eventuales, tironeos de cartera, nunca ni una queja de la cooperativa de cartoneros. De hecho, estamos bastante seguros. Yo como mamá paso con mis hijas en bicicleta por ahí, muy tranquila de día, porque sé que están los cartoneros trabajando ahí con el portón abierto y que si pasa algo siempre va a haber alguien, y de noche está cerrado y hay siempre hay uno de seguridad. Lo que están diciendo los vecinos es que es mentira, que ellos no denunciaron nada. Es decir, TN es cómplice de ese desalojo, de ese hambre de ese niño de anoche, cuando el padre no pudo cartonear, diciendo que los vecinos lo denunciaron. Y los vecinos salen y dicen, es mentira. Nosotros no denunciamos nada, al contrario, estamos más seguros con ellos ahí. Hay una suma de crueldad, hay una competencia por ver quién es la peor persona. Los políticos creen que la sociedad se ha vuelto una mierda y entonces dicen, bueno, mirá, si vos querés votar a un político que sea muy jodido, yo soy el más jodido de todos. A diferencia, ¿se acuerdan de esa frase de Alfonsín que dijo, bueno, si la población se giró a la derecha, preparémonos para perder elecciones? Estos no, dicen, bueno, si la población se volvió una basura, yo voy a ser el más basura de todos. Y si el chico se va a dormir sin comer, no me interesa. Bueno, en este piso estamos. En este piso estamos. Desde acá partimos para mejorar. Lo que se va a tratar hoy en el Congreso es para mejorar. Es para decir, dale la guita al Garrahan, dale la guita a las personas con discapacidad, dale la guita a los jubilados. De ahí la importancia de un día como hoy. Buenos días. Buen día, Roberto. Vos sabés que, en línea con lo que estás mencionando, te voy a compartir unas frases de Daniel Feuerstein, que es un sociólogo, que en una entrevista que dio en APU, que, vos fíjate lo que dice, que dejó de dar vergüenza ser mala persona.
Claro. Digamos, un poco lo que vos estabas mencionando. Porque antes es como que estaban encubiertos, digamos, no aparecían, es como lo políticamente correcto, es decir, independiente, porque siempre existió un 30% de la población de derecha, con tendencias fascistas, como quieras mencionarlo, que desprecia toda expresión popular. E incluso acá hay una frase interesante, cómo es que ha cambiado eso. Porque, ¿qué es lo que pasaba en la dictadura? Porque hay que también decirlo, había cómplices en la dictadura, ¿no? Y en la dictadura era el no te metás. El no te metás estaba ahí. Entonces era en silencio, militares, hagan usted el trabajo, pero no te metas. En cambio ahora hay una suerte, dice, de liberación de lo peor de cada uno, de todos ellos. Esto es lo que se está viendo y ahí es donde te impacta. Te impacta cuando decís, pero ¿cómo le vas a estar pegando a los discapacitados? ¿Cómo, digamos, a dónde está? Bueno, ahí sale lo peor de cada uno, de ese grupo social que siempre existió. Esto es lo que a veces uno se niega o dice, no puede ser. Sí. En la sociedad argentina siempre estuvo eso. A mí me parece que es medio internacional, ¿no? Porque ayer veía refugiados que llegaban a un país de Europa por el mar, niños que en unas lanchas, en unos botes o qué sé yo, y la gente los golpeaba y los quería tirar al mar. Sí. Roberto, vos decías recién, esto es algo internacional, y a mí no se me escapa algo de lo cual Alfredo puede dar cuenta con mucho más detalle, que mientras hay organismos internacionales que marcan los problemas, bueno, del hambre, la exclusión y demás, hay otros organismos internacionales que tienen mucha más incidencia sobre la realidad cotidiana de los argentinos, como es el Fondo Monetario Internacional, que en el último informe, cuando aprueba el desembolso de $2.000 millones para la Argentina, señala taxativamente, palabras más, palabras menos, yo no tuve un acceso tan detallado como el que tuviste vos, Alfredo, pero le dice al gobierno que le da el apoyo, entre otras cosas, para que resista cualquier iniciativa que trate de torcer al gobierno en el rumbo de reducir el gasto. Es decir, lo que le está diciendo el FMI es, ni se te ocurra y te bancamos para que puedas oponerte a cualquier iniciativa legislativa como estas que estamos tratando hoy, como darle algo de plata al Garrahan, darle algo de plata a los discapacitados, darle algo de plata a los jubilados. El Fondo Monetario Internacional le está diciendo al gobierno, te voy a blindar para que ejerzas con toda la fuerza posible esa crueldad. Que es plata que le corresponde. Esto es lo que también, no es que es algo que dice, bueno, un nuevo presupuesto para el Garrahan, un nuevo presupuesto para discapacidad. No, es que le retiran el presupuesto. ¿Para qué? Para lo que dice el fondo, en última instancia, para garantizar el pago de la deuda. Esto es que hay que retomar este concepto que estuvo en la década del 80, la década del 90, que todo el ajuste tiene una función, además de la crueldad, además de lo inhumano. Es decir, bueno, ¿y la plata dónde va? La plata mía no se toca, pero digo, me parece importante ponerlo de manifiesto y que lo sepa la sociedad, que el Fondo Monetario Internacional, quizás como nunca tan explícito, porque uno sabía que el Fondo Monetario implantaba política de ajuste, de hambre, de exclusión, pero yo no recuerdo, por lo menos quizás me estoy equivocando, de hecho, el año Alfred, pasado le decía que el fondo fuese tan taxativo diciéndole al gobierno, matá de hambre a los jubilados, sacales plata a los discapacitados, pero protegé la mía. Pero hay un cambio ahí. El año pasado el Fondo Monetario sacaba comunicados cuando estaba el chileno Valdés, que lo echaron, que de hecho de eso se quejaba Milei, decía, sáquenlo a Valdés porque me está haciendo comunista todo, le decía, porque sacaba comunicados el Fondo Monetario Internacional. Protejan a los más vulnerables, claro, exactamente. O sea, cambió ahí algo en el Fondo Monetario, no estaba en esta tónica. El tema es que la violencia, la crueldad se torna necesariamente una herramienta para poder llevar a cabo estos planes económicos. Uno no puede llevar a cabo un plan económico que implica tanto sufrimiento en el pueblo si vos no haces que la gente no vea en el que tiene al lado una amenaza más que un par. Vos decías los inmigrantes. Bueno, ¿por qué la gente va y lo rechaza? Porque durante muchos años le dijeron que los estaban invadiendo y sienten eso como una invasión. Acá pasa un poco con el peronismo. Sienten, o con los jubilados que no aportaron son los culpables de que vos no estés tan bien. Sí. Los peronistas que hicieron son los culpables de que vos estés mal. Claro. Entonces, al ponerlo en el lugar de enemigo, después se justifica la violencia contra ese enemigo. Sí, el FMI el FMI que pide reprimir por deudas de las que es partícipe. Por deudas que le dio a la Argentina
políticas, Para como fue el cobrar lo gobierno que de le Macri, por prestó. ejemplo, claro, y que ahora también está diciendo, esto es para sostener a un gobierno, se mete en la política del país y encima pide una represión contra los distintos sectores de la sociedad. El mismo fondo ya siendo un actor fuerte. Por o eso, sea, realmente... Sí, no, yo lo que quería retomar era esto de la idea de la crueldad, que tampoco me parece casual, porque lo que está intentando es legitimar la crueldad también, y por eso también es que genera un clima de violencia alrededor, esto que decía Nico, de la construcción de buenos y malos, y sobre todo utiliza las redes sociales. Estaba leyendo un informe la semana pasada que dice que el presidente acumula 1.589 expresiones ofensivas en las redes sociales. ¿Y esto cómo se traduce? Digo, yo manejo sobre todo y me ocupo de lo que tiene que ver con género, y hace una semana sacamos un informe en el Destape que explicaba que 100 crímenes de odio en 6 meses hubo, justamente por la escalada de violencia. Este es el riesgo que se corre cuando vos construís a un otro como un enemigo, ¿no? Los que, como decía también Alfredo, los que durante mucho tiempo permanecían escondidos, pero con esas ideas reaccionarias, ahora no solamente saben que hay un presidente que los avala, porque el discurso oficialista tiene que ver con eso, sino que también sabe que probablemente las consecuencias legales que pueden llegar a tener sean mucho menores. Entonces, es realmente preocupante. Lo que está sucediendo en la construcción de sentido en esta batalla cultural que nos propone el oficialismo es realmente grave, y hay que poner el acento ¿Se ahí. habla de esto en la Casa Rosada, Johnny? Sí, mira, yo justamente en base a esto que dice Agustina tenía algo preparado, porque el otro día Milei dijo que va a terminar con los insultos, que ya no va a insultar más, que va a ser otro. Milei lo dijo, llamó mucho la atención, para mí fue la noticia del discurso el otro día, fue como lo más importante. Si quieren podemos verlo, porque la verdad pasó un poco desapercibido esto que dijo Milei en la Fundación Faro anteanoche. Vamos a verlo, vamos a escucharlo a Milei en el tape número 14, donde dice: voy a dejar de usar los insultos. Mirá. Digamos, voy a hacer esto, voy a dejar de usar insultos a ver si están en condiciones de poder discutir ideas, porque yo creo que discuten las formas porque carecen de nivel intelectual suficiente para discutir las ideas. Esto es Milei en la Fundación Faro anteanoche. Igual quiero hacer una nota de color. Había un señor que fue presidente que, digamos, era un insultador serial. Le decían el loco, y fue el que transformó, digamos, la educación argentina. El señor se llamaba Domingo Faustino Sarmiento. Según este conjunto de abanderados y exquisitos de la forma, Dios lo hubieran directamente condenado a la hoguera. Pero bueno, es así. Digamos, la dictadura de las formas, vamos a enfrentarlos respetándoles sus formas, así de una vez por todas, a ver si muestran tener nivel intelectual para poder darnos la batalla en las ideas. Porque, bueno, digamos, Milei y la Fundación lo único Faro. que hacen es como no pueden... Todos los ejemplos. No, a mí me han dicho que empezó a restarle en términos... Sí. Traje 3 placas. ¿Puede ser que todos los ejemplos de Milei terminen en muerte, en decapitación, en hoguera o en violación? ¿No hay uno que no termine de otra forma? Con un final feliz. Sí, esto, a ver, una cosa, esto es estratégico, es una política de Estado, es un presidente en año impar, vestido de presidente. En años pares puede seguir puteando, en años impares, entrando a una campaña, le conviene bajar. ¿Por qué? Sí, hay encuestas que muestran, sobre todo hay un dato muy interesante que muestran que al electorado le está molestando esto, pero uno dice el electorado, ¿qué electorado? Bueno, vamos a ver ahora, vamos a ver la placa 11, un informe que hizo ahí la gente de Mora Josami, donde muestra qué pasa con las formas del gobierno, las formas del presidente y demás. Está bastante parejo, ¿no? Al 54% solamente no le gustan las formas del gobierno, pero un 40% te dice... Está todo bien, la verdad que me gusta la forma del presidente. Es bastante alto esto, pero si vos desagregás ahí, en este informe de Mora Josami, ves que entre los votantes de Milei y los votantes de Patricia Bullrich, la cosa cambia. Y por eso hay que hacer un acento acá. Vamos a ver la placa 12, donde vamos a ver a quiénes le gustan la forma de Milei y a quiénes no, dentro de cada votante. A ver, al votante de Bullrich le gustan un 48%. A mí me da cosa que exista tal
un votante de Bullrich? Y es el votante que le gusta esto, que no le gusta la forma del presidente, que odia la corrupción. Es ese tipo de votante, es el clásico votante macrista, que es parte con lo que ganó Milei en 2023. Fajar a jubilados sí, pero con buenos modos. Exactamente, eso, claro, todo entre comillas lo digo, pero es ese republicanista que votaba a Macri en su momento y las demás. comillas, porque hay una porción de la sociedad que entiende que hay que levantar a palazos a los que duermen en la calle, hay que fajar a los jubilados, hay que desfinanciar la educación, la salud, pero con modos republicanos y buenos modos. Quiero decir, y perdóname que avance con esto, Jonah, yo celebro que el presidente diga me voy a dedicar a hablar con buenos modos, así discutimos los temas de fondo. Claro que hay que discutir los temas de fondo, claro que los modos son totalmente irrelevantes frente al nivel de catástrofe política, social y económica que está produciendo. Entonces, enhorabuena si pasa eso. El tema, lo que leo es, si te dedicaste 1 año y medio a putear es porque querías esconder las ideas. Porque las ideas eran A mí lo que me parece es que rompe la capacidad de dialogar y no hay comunidad si no podemos conversar, discutir, pelearnos. Pero si hay un nivel de agresión así, si vos decís que el Congreso es una rata, y la verdad que entre cerrarlo y decir que es una rata, no sé si hay tanta diferencia. No, por eso. Bueno, volvamos a ver esta placa. Porque lo que está viendo es que, obviamente, entre el votante de Milei hay un 78%, es un montonazo, que dice, sí, me gusta la forma del presidente, me gusta que vaya a fondo y demás. Pero mira cómo baja con respecto al votante de Bullrich. Ahí estamos viendo la fuente Casa 3, que es de la gente de Mora Josami. Esto ¿Qué está es la viendo. que suena en provincia de Buenos Aires, Bullrich? Tal vez para encabezar. No, Bullrich va a ser candidata senadora en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, más adelante, vamos a repasar lo que fue ayer este cierre, que para mí es el último clavo, dijo Milei, con respecto al PRO. Ahora, te hago una pregunta. ¿No te parece que de estos jóvenes que lo siguen, en parte lo siguen por eso? Claro, tal cual. Que tiene que ver con lo que dijo Alfredo otro día de la rebeldía. Es que Milei es esto, la campaña, Milei fue esto en 2023, Milei fue esto en 2024, Milei fue esto en 2022. A mí me dijo gente que trabajaba con Milei antes que Milei no era así, que era loco, qué sé yo, pero que no estaba insultando a todo el mundo, que esto es parte de cómo lo pusieron a Milei, cómo armaron el personaje Milei. Bueno, si vos te fijas... A ver, si ahora puede no usar malas palabras, quiere decir que era una estrategia. Claro, veremos si puede también. Una cosa que Milei diga voy a dejar de insultar y otra que deje de insultar. Yo esperaría unos días, unas semanas, porque no es... A ver, vamos a por un lado no es fácil ¿sabés qué voy a hacer? Lo voy a provocar. Che, boludo. ¿Qué decís? ¿Te la vas a bancar? Te estoy diciendo que sos un boludo. Igual hay una cuestión, digamos. Por un lado, si Milei puede o no. Y después, que esto es algo que dice cualquiera que trabaja en consultoría política, imagen política y demás. Cuando se asocia a una figura con un estilo, y vos después le querés cambiar ese estilo, esa figura pierde autenticidad. Pierde autenticidad. Es lo que me llama la atención a mí. Sí, claro. Entonces, hay que ver si le funciona. No, además, anunciarlo. ¿Qué sé yo? Pero bueno, es parte de la estrategia de Caputo, decís vos. Lo que pasó con Cristina. Cristina empieza a usar el Che Milei y demás. Sí. Y generó shock. Y yo estoy seguro de que Cristina en lo cotidiano se parece más quizás a ese Che Milei que al estilo formal que tenía antes. Sí. Pero la gente ya había armado alrededor de eso una construcción. Claro. Y cuando te corres muy rápido de registro, eso genera un... Pero ¿a ustedes no les pasa con gente que conocen, que a lo mejor son de derecha o que votaron a Milei y demás, que te dicen, está todo bien, pero no me gusta que putee? Yo conozco esos son los de Bullrich. Pero eso es lo de mi barrio. Después llegan al cuarto oscuro, ven una boleta con un peronista más bien. y otra con el Y se olvidan de todo eso. Y van y votan a Juan Carlos Exactamente, puteador. sí, pero evidentemente están viendo algo que genera molestia en la discusión pública y que la gente se va molestando. Entonces quieren correr esa tierra que dicen, decir, bueno, vamos a mostrar que bajamos la inflación, lo pongo entre comillas, después lo debatimos, Alfredo Zayat me está mirando cuando digo bajamos la inflación, bajamos la pobreza, bla, 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 todo eso después lo debatimos, pero el gobierno dice, corramos a tierra y mostremos esto. Sí, es estratégico, es una decisión esto de Milei porque fue raro. Y esto que vos decías, si es el votante de Bullrich pensando en Ciudad de Buenos Aires, entendiendo que Nación no ve con buenos ojos lo que pasa en Provincia de Buenos Aires. Entonces, por lo menos, cuidar el voto fuerte en Cava para terminar con el macrismo en esa lógica de ellos. ¿Vos decís que es para fortalecer la candidatura de Bullrich? No puede. A ver, yo quiero decir algo. En el votante de Bullrich no está la Ciudad de Buenos Aires, no está Bullrich. Es una forma de graficar. Este votante de Bullrich es el votante de Bullrich de 2023, que es en todo el país. ¿Qué es lo que decía? Es un votante que está en todo el país, no solo en la Ciudad de Buenos Aires. Una persona que en sus prioridades tiene esto, ¿no? Republicanismo, la agenda pro, lo que fue la agenda pro, este partido que ahora Yo me encontré una vez una señora en el Instituto del Diagnóstico
viejita, ojos bien celestes, ¿viste? Y me dice, yo con usted estoy muy enojada. Era 2020, no sé, una cosa así. ¿Por qué, señora? Porque usted le dijo una mala palabra al presidente y que yo lo quiero mucho. ¿Qué presidente? Yo sabía. ¿Cuál de todos? Yo lo había insultado a Macri. Y a mí no me gustó. Le digo, ¿pero a usted le gustó el gobierno de Macri? No, fue muy malo, me dice. Le digo, ¿y todo lo que le queda de la relación mía con Macri fue que yo le dije una mala palabra? Sí, me dice. O sea, para esa persona, yo la abracé, para esa persona era importante eso, qué sé yo, ¿viste? Claro, tal cual. Bueno, es lo que está viendo el gobierno ahora, por eso vamos a ver a un Milei más ovejita, más Pero tiene una histórica. Como dice Vamos a ver, Nico de Quiero decir que tiene como una histórica que además lo demuestra, problema de autoestima o algo que, viste, el tema intelectual y además hubo otro presidente que se comparó con Sarmiento. Digamos, no le fue tan bien a ese presidente que se comparó con Sarmiento. No sé si se acuerdan, pero fue de la Rúa. Sí. Pero además se compara con Sarmiento. Por lo menos era pelado, ¿no? Igual si vamos a la comparación con Sarmiento, Sarmiento construyó escuelas. O sea, la gente recuerda a Sarmiento por lo que hacía en las escuelas, no porque puteaba. Claro. Entonces, Claro, hizo algo un poco más significativo. Es como decir, no, bueno, pues, yo me reconozco en Lincoln porque tenía barba. Pero también. Milei ya es. No, la verdad que pero no tiene Milei nada ya que es. ver. Fumaba habanos, entonces fumemos habanos. Claro, y somos churros. Pero Milei ya fue premio Nobel de economía. Ya fue Roca. Estrenó Ya una obra fue en el Muro de Berlín, un Sarmiento. musical en el Muro de Berlín. ¿Sabes que el otro día presentó la declaración jurada y no dice que es doctor? Él siempre se lo presenta como doctor. doctor. Ahí Bueno, está, la declaración tal vez jurada no dice que es doctor. Porque es una declaración jurada. Claro, Estamos porque hay que haciendo todo decir esto para que nos decir la verdad. insulte, digamos. Estamos diciendo todo esto para que nos insulte. Claro. Pero Qué malos que son, no lo están ayudando. ¿Viste como Él no en quiere Volver al estudiar. Futuro que cuando le dicen gallina al pibe se vuelve loco y no puede evitarlo? Eres un gallina, Max. Hay que encontrarle el gallina a Milei para hacerlo Y calentar. parece que esto también se va a ver en las redes sociales, este cambio de Milei. En sus retweets, en sus tweets. ¿Y los trolls? Parece que ahí va a empezar a No bajar. se No, va- los trolls pueden seguir puteando. El tema es qué hace el presidente de la nación. Oíme, estamos No en los va a condiciones de retuitear. afirmar, tú y yo, A ver. que Luis Caputo es el primer candidato a diputado en la Ciudad de Buenos No, Aires. vamos a esperar. Upa. Vamos a calmarnos. ¿En serio? A ver, yo me lo sigo preguntando, ¿eh? Mi duda está, todavía está. Hay muchos que están ahí anotándose. Yo lo planteé el otro día, lo sigo planteando como duda, no como certeza todavía. Me faltan algunos elementos para tirarme a la pileta y decir, Luis Caputo va a ser Básicamente candidato. que te digan que es el candidato. Lo que es saber que pones un potus y ganás, ¿no? Porque no se me ocurre un candidato con menos enganche que Luis Caputo. No. En el gobierno lo ven como, a ver, que tiene una persona que puede prender en el piberío. Nos estamos riendo porque en otros canales de televisión están todos con un gato arriba Todos de los un canales árbol de desde la Están noche. rescatando. No, pero paremos la Pero esa es relativa la acá. complicidad también. Eso es Se nota complicidad. encantar al gato. Hablando al Acá. comienzo, Claro, digamos. los canales de televisión están mostrando, 3 de 4 canales están mostrando que hay un gato arriba de un árbol. Que la verdad que es bastante habitual que los gatos se arriba de un árbol. O sea, sí. Gato atrapado, dicen. la noticia sería que fuera un león. Gato atrapado por la libertad. Eso es una forma de encubrimiento de las cosas que están pasando, ¿no? Te toman por boludo, sería. Básicamente. Claro. Nota más local y más chiquita que eso no hay. Bueno, la No, ciudad bien de de Buenos, pueblo. pero la ciudad de Buenos Aires se transformó en algo muy importante porque ayer finalmente se Ahí en pusieron de Palermo. acuerdo la Libertad Avanza y el PRO. Se pusieron de acuerdo. Entre comillas se pusieron de acuerdo. En verdad, la Libertad Avanza le dijo, ¿querés esto? No, ¿querés esto? No, entonces chao. No, pará. No te vayas, pará. Bueno, finalmente capituló el PRO, está entrando en su etapa final. El PRO, esto hay que decirlo, a ver, nunca hay que decir que terminó algo, que no sé si es el fin del PRO, pero Es sí, lo más parecido a un final claro, que es hemos lo más visto. parecido. Es el fin de una era. La primera vez en 20 años. que Pierden el sucede. color. Pierden el color. Pierden los Se acabó. candidatos. Se acabó el Digamos, PRO. ¿Qué más tienen? Se acabó el PRO. Y se acabó el PRO A mí sin me que en cue- 20 años el en peronismo política porteño me- nunca se haya decidido enfrentarlo. Yo en política me cuesta decir se acabó algo. No, pero vos fíjate, la UCR con todo siguió, mantuvo el color, el escudo. Bueno, tiene el gobernadores, color, tiene intendentes. gobernador. El peronismo a lo largo de toda esa historia también. La izquierda también, digamos. Pero acá perdió todo. Yo ayer hablé con alguien. Acá del lado de los viejos creemos que se terminó. No sé qué dirán. No, los pero ¿sabés jóvenes. qué? Claro, a ver qué es lo Pensaba. que dice. No, hablaba con mucho pero que estaba recaliente y que te decían, ahora vamos a hacer todo para que pierda. ¿Quién? Entonces hay que. Este cierre, este casi final, que no le queremos decir del PRO, vos tenés todo un sector
que va a tratar de que la Libertad Avanza no gane. Porque quieren seguir vigentes Vidal o dijo con que- algo para el 27. Vidal dijo que no apoya. Yo ayer hablé con una persona... Tenés eso y tenés al peronismo queriendo ganarle inevitablemente. Entonces, hay que ver los resultados que se dan. Por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, que ya dejaron de hablar de eso por ahora, por lo menos por unos días, porque no están dándole bien los números. Y ahí reviven todos los que no sean Libertad Avanza. Yo hablé ayer con una persona que conoce muy bien a Mauricio Macri, que habla seguido con Mauricio Macri, y no solo de política. Tienen un vínculo anterior a la política, pero hablan también de política. Y me dijo, hoy Mauricio está soltando el PRO porque para él es un lastre. Para él reconstruir el PRO es una tarea imposible. En cambio, si él suelta el PRO, él, Mauricio Macri, no va a dejar de hacer política. Tiene muy claro quiénes lo llevaron hasta este punto. Sus enojos no pasan rápido, me decía. Y Mauricio Macri en este momento está soltando el PRO porque para él es un ancla. Porque para lo que él imagina para los próximos años, para él, para el país y demás, el PRO ya no le servía y va a buscar otras herramientas de influir en política. Entonces, obviamente el PRO puede llegar a seguir existiendo como sello para que se presenten en alguna provincia, en la Ciudad de Buenos Aires, un par de legisladores. Creo que el proyecto político del PRO era una gran burbuja especulativa de capital político, que durante 20 años creímos que había detrás de eso una derecha moderna, y en realidad era solamente el antiperonismo que había encontrado un lugar donde poner sus acciones y eso lo hizo crecer. No nos comamos que la Libertad Avanza no es otra de esas burbujas también. No, sin duda, pero si lo pusieron los empresarios se lo llevaron a un hotel y le armaron el plan de gobierno y lo escribieron en un Word que lo dejaron ahí. Después vimos que la ley base estaba hecha en el Word ese. Claro. Hay un enojo bárbaro en el PRO. Ayer pasaron cosas insólitas. Mirá lo que es este... Mirá, te voy a mostrar... Quiero chismes. Mirá, te muestro la placa 15. Mirá cómo está el PRO. La juventud militante del PRO que está en contra del acuerdo contra Javier Milei. En la placa 15, mirá lo que es este... No al acuerdo pro la Libertad Avanza sale. Creo que tenemos algunos más. Están sacados la gente del PRO. O sea, se armó toda una comunidad. ¿Se sabe quiénes son? No. Hay gente... Mirá Resistencia Amarilla. Este es brillante. No, y el puño. El puño. O sea, son pacientes con bilirrubina a los que el gobierno les cortó la medicación. Es espectacular. El PRO no se mancha. El PRO no se mancha. Bueno. La resistencia digital del PRO, señores, contra Javier Milei. No, con el violeta. Con el violeta, el PRO no se mancha. Y mirá la placa 16. Esto se armó una comunidad en Twitter, empezaron a sumarse... Me causa mucha gracia la gente que habla bien de Macri. Mirá la posta OK se llama, están en contra del acuerdo del PRO con la Libertad Avanza y son del PRO. En octubre yo no voto, están llamando a no votar. A mí lo que me sorprende son los que dicen el PRO que era tan republicano, ¿cómo se va a juntar con Voy estos a chicos? dedicarle 30 segundos. El gato bajó del árbol, está sano y salvo y le van a buscar una familia de ¿Por qué venimos a hablar de Macri y hablas del gato ahora? No, bueno, pero ese sí está sano y salvo. El gato está bien. Este gato está sano y salvo, el otro todavía no. Sí, pero el gato está salvo. Leo los títulos de los distintos canales. El gato será trasladado al veterinario. Espectacular. Esta es la televisión argentina, señores. Apaguen la televisión, como dijo Cristina. Apaguen la televisión. Digo, más allá y miren la del heladera. chiste, molesta un montón que estén con esta noticia un día que hay una marcha multisectorial que justamente lo que busca es poner la lupa en el ajuste, que estén 10 minutos. Es con el increíble. gato, Vamos a con el eso. gato. Lantos, contame qué se trata hoy, qué va a pasar. ¿Qué va a pasar en el Congreso? Es una gran incógnita porque se viene una sesión. Si hay quórum, se viene una sesión que puede llegar a ser de tan alto impacto como la que hubo hace un mes en el Senado o más todavía. Preparé una serie de placas para entender bien, porque son tantos los temas y algunos son temas que ya tienen media sanción, otros no, otros son vetos rechazados, otros son DNU rechazados. Te cuento algo. Ayer hablé con alguien del mercado a la noche, ¿no? Y me dice, el mercado cree que no van a salir, por eso está optimista. Le digo, ¿y usted qué mierda saben? Le digo, si yo no sé si van a salir, ¿no? ¿Por qué vas a saber vos? Porque viste que están agrandados. Tipo, como yo soy del mercado, le digo, oíme una cosa, yo hablo con todos los políticos del país y ustedes saben más que yo, pata sucia. Los tipos, claro, es una timba. Bueno, yo apuesto a que sale bien. Ahora los mercados están subiendo porque bajó el gato del árbol. Están convencidos. Con el teleprendido. Ven que baja el gato del árbol y dicen, vamos a poner la plata en las acciones de Whiskas. No sé. En un call de inversores, economistas ahí presentado en una sociedad de bolsa, todo diciendo, no, el Libertad Avanza gana en octubre. Y yo
inocentes. Nosotros no tenemos ¿Y cómo idea. saben? ¿Cómo Sí, saben? ¿cómo dicen? No, Claro. bueno, por las encuestas. Y empiezan a hacer, digamos, análisis, Sí, pero sí, más sí. estrambóticos. Pero no esta te era la acordás gente que pensaba que Macri estaba empatada con en Alberto 2019 Sí. Manuel Fernández fue que hizo subir la bolsa el viernes anterior a que pierda por 16 puntos Sí. Macri? Sí. Sí. Son todos unos chanta. Claro, Son todos unos así chanta, es. por favor. Bueno, volviendo entonces a la sesión de hoy en el Congreso y para entender muy bien de qué se trata, tenemos una serie de placas. Empezamos por el principio, que es el quórum. Vos necesitas 129 personas que estén sentadas Ok. para que empiece la sesión. Placa número 1. A esta hora te dicen hay 130. Cuando te dicen hay 130, es que puede haber 127 o puede haber 133. Se Claro. está definiendo y hay diputados que a esta hora están con el teléfono en la mano esperando Una oferta. o una oferta, o una instrucción de algún jefe político, o algún tipo de definición. ¿Por qué es tan importante el quórum? Porque hay diputados que si se llega el momento de levantar la mano y que quede registrado su nombre sobre si están a favor o en contra del Garrahan, no van a votar en contra. Pero que están dispuestos a no habilitar la sesión, porque en realidad no quieren que salga esa ley. O pretenden postergarlo para adelante en Claro. sintonía con el gobierno. Entonces, el gobierno está tratando de decir, mira, vos si tenés que poner tu nombre, lo pondrías a favor del Garrahan porque no te da para poner otra cosa, primero no te sientes. Después, bueno, si consiguen el quórum, sentate y haz lo que hay que hacer. Entonces, hoy a esta hora, a una hora y pico de que empiece todo, la batalla del gobierno es conseguir que no se sienten 129 diputados. Si eso sucediera, se viene una sesión que algunos calculan de hasta 38 horas. Sí. Aunque se está tratando Eso es de... más que un día, ¿no? Eso es casi un día y Está medio. confirmado. Es más de un día y medio, diría, confirmado. Más de un día y medio, Más o menos ok. 2%. ¿Pero por qué tanto? ¿Qué? Bueno, por el siguiente temario. Primero, Es muy largo el temario, muy largo. vamos con la placa número 2. Esto sería además el orden en el cual podría llegar a tratarse. Emergencia pediátrica y presupuesto universitario. Estas son dos leyes. La primera, que tiene que ver con el presupuesto del Garrahan, la segunda con el presupuesto de las universidades, que ya pasaron por comisión, ya tienen dictamen, y eso significa que con una mayoría simple, la mitad más uno de los que estén a la hora de votar, estos dos proyectos se aprobarían y pasarían al Senado, porque todavía no tienen media sanción. Yo te diría, si hay quórum, estos dos salen seguro, con fritas. ¿Sí? Se aprueban y van al Senado. Siguiente placa. Los proyectos de los gobernadores, ATN y combustibles. Ajá. Los gobernadores que quieren tratar esto antes, el peronismo y el resto de la oposición que dice no, como pasó en el Con Senado. combustibles es que una parte de lo que se recauda por impuesto al combustible vaya a las Va a las provincias. provincias. Y ATN es que se le gira automáticamente lo que la nación ahora tiene que girar apretando un botón que no Ok. aprieta. Claro, pero esto ya fue aprobado en el Esto Senado. tiene media sanción del Senado. Cuando se apruebe en diputados se transforma en ley. Ahora, no tiene dictamen todavía en la Cámara de Diputados porque sabemos que el gobierno que maneja la Comisión de Presupuesto bloquea todas las cosas que se dan en contra del Tiene que gobierno. salir sobre tabla. Entonces, o necesitas 2/3 para aprobar sobre tablas, muy difícil que se consiga ese número hoy, o una mayoría simple para emplazar a comisiones, es decir, obligar a las comisiones a tratarlo con la idea de en 2 semanas, el 20 de agosto, en una nueva sesión, tratarlos y convertirlos en ley. Acá el orden importa, porque muchos creen que si los gobernadores consiguen esto, después los diputados de los gobernadores se levantan y se van, y corre riesgo todo lo que viene después en el temario. Por ejemplo, rechazo a decretos delegados. Estos son decretos simples por las atribuciones de las facultades delegadas. El de la Marina Mercante, que en realidad escondía un artículo que Es limitaba derecho a el huelga. Claro. Organismo del Ministerio de Cultura incluye bibliotecas populares, Instituto del Teatro y demás, que los eliminó por decreto en mi ley. Organismo del Ministerio de Transportes, Vialidad, entre tantos otros, también eliminado por decreto por mi ley. INTA e INTI y otros organismos que están en el ámbito de la ciencia. Son importantes. ¿Te puedo hacer un paréntesis Sí. ahí? La Casa Rosada es lo que más importa es esto. Sí. Me decían ayer, lo que más nos preocupa, no está hablando nadie de esto. Me dijeron, medio que me pidieron que no diga nada, pero le voy a decir. Me dijeron, no diga nada, pero lo que más nos preocupa, Están yo le voy a preocupados por decir, esto. es esto lo que más nos ¿Y preocupa. por El resto eso no nos qué? importa. ¿Pero por qué? Porque Sí, esto porque- refiere a un montón de cuestiones delegadas que el gobierno considera clave. El INTA, el INTI, vialidad. Le Acá está permite vialidad. dar marcha atrás con varias motosierras fuertes. Que tienen digamos, frenos ¿no? judiciales también. Digo, hay algunas están frenadas por la justicia, pero el Congreso lo que quiere hacer es que obviamente se corra la justicia y que el Congreso actúe en esto y diga, no, esto no se puede hacer directamente. Y el ¿Cuál gobierno es lo que más le importa es esto. la situación de esto? Estos son decretos, ya están vigentes. Claro. La reglamentación dice que un decreto tiene que ser rechazado por ambas cámaras para caerse. Ah, ok. El Claro. Senado todavía no lo trató. Si lo rechaza a diputados, después
En el Senado están los números y probablemente estos decretos sean rechazados. Ya pasaron los 10 días también para que lo trate la bicameralidad. DNU, decretos. Algunos son DNU, otros son decretos delegados, pero el reglamento es lo mismo. Es lo mismo, sí. Y el antecedente para esto es los 120.000 millones para la CIDE, que fue el único caso en la historia donde el Congreso rechazó un decreto. Bueno, podría pasar lo mismo con estos. Pasemos a la siguiente placa que tenemos, porque todos con la mayoría agenda sigue. simple aparte. Todo esto es mayoría, por Sí. ahora mayoría simple. Revertir el veto a la ayuda a Bahía Blanca. Esto ya es un veto, es una ley que se aprobó en el Congreso por las dos cámaras. Milei la vetó, ya el Senado rechazó el veto con 2/3, y si hay 2/3 de diputados hoy que voten en contra, se cae el veto de Milei a la emergencia en Bahía Blanca. Ojo, porque sería la primera vez que a Milei no le aparecen 87 héroes. Y eso sería una señal de preocupación para el gobierno. Porque, ¿puede pasar? Sí. A esta hora están muy justos los votos. El tema de Bahía Blanca es muy sensible. Se trata además de una emergencia para una ciudad que todo el mundo vio lo que le pasaba. Y además son leyes que cuando se aprobaron por primera vez tuvieron mayorías muy amplias. Y hay diputados a los que les cuesta decir por qué voy a votar en contra de algo que hace un mes o un mes y medio voté a favor. A otros no les cuesta. Un tanto, detalle ¿no? de eso, Bahía Blanca ya fue como 5 o 6 veces Kicillof después de la inundación. Él sí destinó fondos y sí la trató en emergencia, Así es. lo cual le habilitó y le da más celeridad para mandar fondos. Casi que cuadruplicó la cantidad de montos La de lo ayuda de poco, provincia claro, de de lo Nación, que mandó así es. Nación. Acá informa Alan Longhi, que escribe con nosotros, el gobierno cerró la Secretaría PYME. Claro, porque renunció el subsecretario PYME y entonces En vez de reemplazarlo, reemplazado, bueno, lo cerramos. Secretaría que para, secretaría que cierra. Claro. Y aparte el gobierno le da bola a las pymes, No, tenerlo o no tenerlo es básicamente lo mismo. Terminemos este repaso con 2 placas más que son clave también. Así terminamos de entender todo lo que está en juego hoy y por qué el gobierno está Dale. preocupado. La siguiente, Comisión Libra. La Comisión Libra lleva 3 meses frenada. Martín Menem metió mano cada vez que tuvo que hacerlo para forzar empates. Y además todavía no se pudo ni elegir el presidente. No tuvo una sola citación ni nada. Cuando se creó la sesión se le había dado 90 días para trabajar, con lo cual técnicamente el oficialismo quiere decir, le dimos 90 días, no investigaron nada, listo, se acabó, suerte. La oposición aparentemente tiene los números con mayoría simple para destrabar la comisión, darle otro plazo de 90 días y ya ponerle una autoridad opositora que permita que la comisión investigue. La cantidad de esfuerzo que hizo el gobierno por frenar esto da cuenta de lo preocupado que está el esfuerzo Sí, por el tema claro, Libra. claro. Realmente vos decías que le preocupaba mucho lo de los decretos delegados y frenar Libra también es una prioridad. De hecho, en las últimas sesiones que hubo en diputados, cada vez que se estuvo por tratar Libra, lo que pasó es que se armó algún tipo de quilombo y Martín Menem dijo, uy, se levantaron de la silla, listo, levantamos la sesión y nos vamos. Ojo que no pase lo mismo. La hoy. oposición también usa la Comisión Libra para, a veces, un toma y daca. Claro. Ok, la dejo ahí, no hacemos nada, Sí. pero obtiene algo. Y por último, porque lo que está todo el mundo preguntando ahora, ¿qué pasa con los vetos que firmó esta semana Milei? Jubilaciones y discapacitados. En principio no se tratan hoy. ¿Por qué? Yo pregunto en la oposición y me dan 2 respuestas. Una, no estamos seguros de tener los 2/3, y si lo tratás y perdés, no podés después volver a tratarlo. Y lo otro que me dicen es, esperemos a que estén en campaña. Exacto. Que tengan que Eso me salir dijeron a ahí, desgastarse, a defender esta posición Sí. impopular a 3 semanas de ir a votar, a 2 semanas de ir a votar y no tanto antes. Pero, y yo acá meto un paréntesis, vieron que en estas sesiones largas en general hay una cosa de dominó. Si la primera y la segunda, la tercera votación son buenas para la oposición, empiezan a aparecer los votos. Y si la primera y la segunda votación son buenas para el gobierno, empiezan a caerse los votos. Claro. Si empiezan a estar los 2/3, si los gobernadores juegan con la oposición, como algunos dicen que van a hacerlo, otros tienen dudas, si están los 2/3, ojo, porque está en condiciones de sobre tablas traer la A mí me oposición parece el que tema. hoy es un día para probar qué es este acuerdo de gobernadores que se presentó en muchos van a estar sociedad mirando eso. y realmente para quién juegan, si es una forma de negociar con Milei o es una nueva fuerza. Muchos van a estar mirando hoy eso. están a prueba, no lo sientan como que le estamos contando Si la yo tengo que costilla. poner una fichita- Yo mañana voy a ser muy generoso con ustedes, saben cómo soy, lo voy a hacer mierda si hoy nos cagan. Si yo tengo que poner una fichita, hoy todo el mundo va a estar mirando eso. Yo creo que no vamos a Roberto ver también, un lo va bloque a estar homogéneo. mirando. Creo que no vamos a ver un bloque. Bueno, creo que en si no, distintas entonces no votaciones existen. van a votar Si votan y- separados, no separados. existen, no son Ayer nada. dijeron, ¿no? Esto de, bueno, esto es un toma y daca. bueno. O sea, empecemos a sentarnos a negociar. Ayer le pusieron un nombre, Provincias Unidas. se va a Provincias llamar. Unidas, sí. Ya sea la primera Qué lindo que votación suena, grosa. Provincias Escúchame, Unidas. acá me está diciendo Mariano Martín que hay cambios laborales, yo supongo que serán para mejor, pero quiero que lo cuentes vos. Qué buena noticia. Lamento decirte que no.
lo hago rápido porque esto es sacar la curita rápido, ¿viste? Yo estoy del otro lado igual, Mariano, no. Claro, Bueno, no, para vos, como empleador no entendiste la pregunta. Como empleador te tengo buenas noticias. Te quiero contar que el gobierno acaba de decretar, y esto lo plasmó en el boletín oficial, lo estamos revisando online directamente, una modificación muy severa, muy severa de lo que se llama el baremo para las enfermedades laborales. Básicamente, lo que establece este baremo es los criterios objetivos según los cuales se mensura, se cuantifica el grado de incapacidad laboral que queda en una persona luego de haber sufrido un accidente o una enfermedad en el ámbito laboral o en el trayecto desde o hacia el trabajo. Esto es algo que rige en la Argentina desde hace casi 30 años, desde 1996, y que el gobierno por decreto acaba de modificar, manu militare. ¿Lo puede hacer por decreto? Bueno, eso es lo que acaba de hacer. Yo te digo, hay que ver cuál será el grado de vigencia de esto, que va a entrar en vigor pleno recién en febrero del año que viene. Son modificaciones que te baja lo que te paga. Las está disponiendo para 180 días hacia adelante. Sí, básicamente está sacando enfermedades laborales. Está sacando directamente. Está sacando enfermedades laborales. Mira, me daban un ejemplo, recién lo quiero citar porque es el médico legista que acaba de hacerme saber de esto, y lo están revisando un montón de abogados laboralistas. Quiero advertir sobre esto porque hay que estar muy sobre el tema. Quizás son esos temas que por ser tan técnicos pasan debajo del radar, pero ahora te voy a decir las implicancias de esto. Vos ya como empleador las podés saber claramente. Pero me decía, hay una enfermedad laboral, acá me estaba contando el doctor Javier Amherd, él es de Rosario, que dice, hay una enfermedad llamada la cervicobraquialgia, braquialgia, está muy difundido eso. Sí, es un dolor muy severo del cuello que se irradia hacia el brazo y que naturalmente es muy incapacitante. Bueno, se va esa enfermedad. Vos ya no podés alegar o no podés demostrar que tenés esa enfermedad, que hasta ahora venía generando una incapacidad máxima del 25%. Es decir, vos la normativa... Pero es que vos la tenés, pero es como que no existe. No la normativa de la ley de riesgos de trabajo... No te lo van a cubrir, no te lo van a pagar. Hasta ahora te decía, vas a poder trabajar con un 25% de dificultad. Cuando tengas ese 25% de dificultad y vayas a tu empleador, te va a decir, vos no tenés ninguna enfermedad. Básicamente es eso, desaparece administrativamente una dolencia que estaba contemplada dentro de las posibilidades. O sea, lo que básicamente están diciendo es vos estás así no porque te pases tantas horas por día en el laburo todos los días en una posición de mierda, sino porque mala suerte, te agarras el envejecimiento. Esas cosas se la piden los empresarios, ¿no? Bueno, yo digo, qué miserable y qué mediocre. Digo, esa es la forma en que vas a bajar tus costos. Bueno, ahí es donde también este médico me anoticia y me parece un abordaje muy interesante. Lo que hace esto es un enorme favor y una transferencia brutal de recursos, Roberto, a favor de el sector de los empleadores, sí, pero sobre todo a las ART y a los bancos, que son en su mayoría porque el aporte sigue siendo el mismo y el gasto que van a tener es menor. Y hay un detalle que es realmente impactante. Dentro de esta normativa que acaba de publicarse, ya te digo, está en el boletín oficial, enseguida te voy a pasar el número, es el decreto número 549 de este año, y que, entre otras cosas, lo que modifica, Roberto, es que vos ya no podés acudir a un médico, ir con una enfermedad o con una dolencia o algo recetado, las comisiones médicas, que era lo que había instituido la ley de riesgo de trabajo, sino que directamente vas a tener que ir a la ART. Es decir, el que tendría que pagar por tu enfermedad es el que va a definir si vos estás enfermo o no. No. Es una locura. Eso es lo que establece este DNU que acaba de publicar en el boletín oficial del gobierno. No es gratis. Es fuerte, es muy, Hay que ver es muy fuerte lo que está tiene que haber. diciendo. No, insisto, esto es más fuerte que lo anterior incluso. El otro era un caso muy difundido hoy, es una enfermedad que está muy difundida, quiere decir que hay muchos casos. Pero esto es definitivo. ¿Cómo? Sí, teníamos otra Nosotros cantidad. discutimos. Y si no me acuerdo, decido yo. No, teníamos otros temas, y eso es muy claro, pero la verdad que anoticiados de esta información decidimos cambiar un poco el foco y improvisar un poco sobre la marcha, pero en base a la información que nos están suministrando y que estamos cotejando dentro del decreto.
es una modificación sin precedentes, Roberto, de una normativa que, insisto, estaba vigente hace 30 años. Javier Milei entiende que por decreto puede modificar algo que estaba rigiendo va a ser durante 30 judicializado. años. Eso, Bueno. esto arranca en febrero, ¿no? Pero en el medio se puede judicializar porque teniendo en cuenta que el fuero laboral también es uno de los que más trabas le puso en su momento la ley bases y a otros artículos que terminaron judicializados y que de hecho se frenaron. Sí, Eso puede pasar antes de febrero. Sí, en la justicia. Podemos cruzar los dedos. Entendemos que sí, de mínima es lo que uno espera que vaya a ser. Imagino yo que teniendo en cuenta que es una medida de orden nacional que afecta a todos los trabajadores, tranquilamente puede utilizar el mismo criterio la CGT que aplicó cuando judicializó el capítulo laboral del decreto 70/23 y logró su freno, y después hizo lo mismo respecto del decreto 340/25, que tomaba de aquel 70/23 la parte específica que conculcaba el derecho de huelga y también logró frenarlo en la justicia del trabajo, en primera y segunda instancia. Hoy estamos en esa situación con los hitos de la reforma laboral que el gobierno había planteado por decreto frenados y a la espera de una definición de la Corte Suprema. También hay que tener mucho cuidado con eso porque la Corte Suprema, de tener un criterio pro obrero, o un criterio, si se quiere, más contemplativo para los derechos del eslabón más débil de la cadena productiva, pasó en esta versión reducida de tercio y de una corte súper debilitada en el sentido de dos que aceptaron meterse por la ventana por decreto, modificó su jurisprudencia histórica, por lo menos de los últimos 20 años, para pasar a una jurisprudencia muy proempresaria. Cada juicio laboral que llega a la Corte Suprema, prácticamente en su inmensa mayoría, tienen una sentencia de la Corte que es a favor del interés concentrado de los grandes capitalistas de la Argentina. Sin duda. Y esto, por eso hay que ponerle la expectativa, también el anclaje de qué vaya a hacer la justicia laboral, seguramente en primera y segunda instancia. Después se verá qué pasa. Claro, uno dice, la Corte Suprema va a tardar en llegar y probablemente después haya otro gobierno. Pero lo importante va a ser cómo se actúa muy rápidamente en esto, porque esto va a tener efectos inmediatos sobre las personas que hoy se están accidentando, sobre las personas que hoy se están Todos los días se accidentan, desde luego. Che, ayer Kicillof se presentó ante la Corte para que el gobierno le pague los 12 billones de pesos que le debe. El gobierno le debe plata a todos los gobernadores. Ahora, en sus cuentas dice que no lo debe. Entonces aparece con superávit fiscal. Los mercados creen lo que quieren creer hasta que un día todos creen lo contrario y se bajan. ¿Sí? Pero la verdad que cualquiera, ¿no? Qué sé yo, estás en segundo año de contador y te puedes dar cuenta de que la debe esa plata. Y hoy hay una muy buena nota de Alfredo Seguén donde profundiza un poco más en este tema del superávit o el déficit fiscal, ¿no, Alfredo? Así es. Vamos a escuchar primero a Caputo y a Milei porque así damos el contexto de cómo van construyendo el relato económico vinculado con las cuentas fiscales. Empecemos con el de Milei. Nosotros dijimos, vamos a ir a déficit cero. Nos dijeron, no, es imposible que puedas ajustar un punto el PBI por año con suerte, pero ni te lo van a permitir. Superávit financiero, superávit primario. Nosotros alcanzamos el superávit financiero en enero del 24. Digo, fue increíble, sinceramente. ¿Ustedes no lo creían? Ni nosotros nos creíamos que había pasado eso, que lo podíamos lograr. Después dijeron que eso no lo íbamos a poder mantener en el tiempo. No solo que lo mantuvimos todo el año, ¿sí? Es más, hemos pagado deuda. ¿Sabe que nosotros bajamos 30.000 millones de dólares la deuda? La deuda. Es decir, nosotros sí nos desendeudamos en serio. Es más, el número del mes de enero de este año ha sido tremendo. Tuvimos un superávit primario de 2.5 billones y un superávit financiero, o sea, después de pago de intereses de 0.6 billones, 600.000 millones. Digo, entonces, la política fiscal es... Entonces, en 123 años no lo logró nadie y nosotros no lo logramos en un mes. ¿Usted no le parece que es algo para festejar? Sí. En general no se festejan las farsas ni las mentiras, pero vamos a seguir con el tape número 2, el de Caputo. Nuestro programa se sustenta en el superávit fiscal, ¿sí? Este es un programa que tiene superávit fiscal y que ya a esta altura creo que nadie duda que lo va a tener mientras nuestro presidente siga siendo Javier Gerardo Milei, lo va a tener por los próximos 3, ojalá 7 años, ¿sí? Entonces...
Esta construcción del relato económico, Milei y Caputo juegan a favor. Porque ¿qué es lo que tenés? Tenés a todas las consultoras de la City que casi no lo cuestionan. No. Que vos agarrás y el establishment lo celebra y lo festeja. El Fondo Monetario Internacional dice qué bien la política estricta con el tema fiscal, hace algún tipo de observación, pero sigue. Entonces, tiene todo ese consenso vinculado a lo que es una farsa, que es una mentira. No existe ese superávit fiscal que se jacta Caputo y Milei. Y entonces te voy a empezar a detallarlo. Ahí yo en la nota pongo que hay 4 lápices que dibujan el superávit fiscal. El primero está, y es uno de los más brutales, está vinculado con el tema de la deuda y el superávit financiero. Imagínate que vos tenés una deuda con el banco. Quiero tratar de hacer alguna cuestión gráfica para que puedan entenderse. Entonces, y que vos le tenés que pagar todos los meses. Y entonces vos tenés un ingreso fijo, ¿no? El ingreso fijo. No se lo pagás. Y al banco le decís, ¿sabes qué? Vos seguís sumándolo al capital. Claro. Y el banco te lo acepta, digamos. Pongamos que te lo acepte. Entonces decís, pero escúchame, ¿cómo son tus números? ¿A vos te alcanza la plata? Y no, bueno, yo le estoy poniendo los intereses y se capitalizan. Bueno, este es el proceso que está haciendo con la deuda en pesos. Lo pongo en números. Yo le pido 1.000.000 de pesos, todos los meses debería pagarle 100.000 pesos de interés. Y le digo, no, y no lo pagas. No te lo pago, te debo 1.100.000, te debo 1.200.000. Pero cuando voy a anotar en mi libro, pongo siempre 1.000.000. Claro. No pongo los intereses. Bueno, entonces, es obvio que es una mentira. Si el banco tiene otro libro, el banco dice que yo le debo más que eso. Vos fíjate cómo lo que aumentó, y ahí perdonen con algunos numeritos, que los intereses que se fueron capitalizando, o sea, que incorporándose al capital, en el 2024, el primer año de Milei, fueron equivalentes al 2,6% del Producto Interno Bruto. En el primer cuatrimestre, como se va incorporando, entienden, si se ponen más intereses, más capital, esa deuda crece, independientemente de que también emiten deuda en pesos. Entonces cada vez tenés más intereses sobre esa deuda. Claro. Y además subieron la tasa de interés. Subieron la tasa mucho. Por eso, en el primer cuatrimestre ya representa el 4,8% del Producto Interno Bruto, esos intereses que se capitalizaron, ¿no? Y si vos tomás el total de la deuda en pesos, cuando ellos dicen que se desendeudaron, vos sabés que es casi 176 billones de pesos. Representan el 20% del Producto Interno Bruto esta deuda en pesos que además cada vez por esos intereses que se capitalizan, porque no los pago, y entonces de esa forma muestro que tengo superávit fiscal, cada vez se incrementa más. Esta burbuja especulativa con la deuda en pesos es algo similar a lo que hizo Caputo con Macri. Entonces decís... Que luego fue reperfilado. Exactamente. Digamos, a ver cómo ser, entre comillas, cuál es el desenlace que puede tener una deuda en pesos que representa hoy, el 20% del Producto Interno Bruto. Vos tenés 2 posibilidades. Una, no la pagás, haces una devaluación tan importante que la terminás licuando. Claro. Obviamente que todo eso tiene un costo, inmenso. De esos 176 billones de pesos, casi 37 billones corresponde solo a intereses devengados y no pagados. Entonces, ¿qué superávit tenés? Porque, digamos, es un dibujo tan manifiesto, y estoy hablando del tema de la deuda. Vamos al segundo lápiz para no seguir solamente con el tema de la deuda, porque la verdad da para más. Pero la otra es las provincias. Entonces, a las provincias decís, che, mira, a vos te corresponde esta plata, pero no te la doy. Claro. Entonces, hay una retención indebida de fondos por parte de la provincia. La provincia de Buenos Aires presentó en esta semana y dijo son 12 billones de pesos, solo en la provincia de Buenos Aires. Eso significa 10.000 millones de dólares. Bueno, solo la provincia de Buenos Aires. Del presupuesto actual. Bueno, de la provincia de Buenos Aires. Pero hay todos estos datos son de la oficina del presupuesto del Congreso, digamos. O sea que son análisis vinculados a partir de información oficial. Bueno, desde diciembre del 2023 a mayo del 2025,
las provincias dejaron de recibir 30 billones de pesos. 30 billones de pesos. Entonces, ¿cuál es el superávit? Si vos agarrás y decís, mirá, ¿sabés los intereses? Los ponemos bajo la alfombra. Ah, a las provincias se los sacamos. Vamos al tercer lápiz. Obra pública. Las paralizo. No hago ninguna obra pública. No, digamos, lo más evidente, y esto lo remarcamos porque hay mucha obra pública que no se hace, las rutas nacionales. Cualquiera que vaya, libertario, del PRO, de izquierda, derecha, o peronista, que va a la ruta, dice, che, ¿qué pasa con la ruta? Bueno, porque no hay obra pública, se frena. Eso es de obra pública, de ruta, digo, de las represas. Obviamente que tiene unos costos inmensos para la sociedad, para las economías regionales, para la logística en el traslado de mercadería. Es lo mismo que los intereses. Alguna vez lo vas a tener que gastar la plata. Alguna vez vas a tener que hacer esa ruta. Claro. Así como alguna vez vas a tener que pagarle a Kicillof, vas a tener que pagar los intereses de los bancos, alguna vez vas a tener que hacer esa ruta porque si no, no va a poder transportar las mercaderías. Y vamos al cuarto. Para las almas bellas de la ortodoxia argentina y del republicanismo, hay que recordar que no hay presupuesto. Claro. No hay presupuesto. Ni el presupuesto 2024, ni el 2025. Y están haciendo el ajuste a partir del 2023 y entonces tienen un manejo discrecional de los fondos y por consiguiente de todos los programas que hacen que puedan dibujar el tema de las cuentas fiscales. Entonces uno se pregunta, ¿y entonces por qué apoya, digamos, tenés este consenso, este bloque de poder, digamos, fingen demencia, apoyan políticamente esta farsa del superávit fiscal de Milei? Yo creo que hay un componente que tiene que ver con la opción política. Dice, no importa, estos son antikirchneristas, antiperonistas, es nuestro bloque de derecha, ya no tenemos al PRO, entonces lo apoyamos. No importa, hace y mentí, decir cualquier cosa, te apoyo. Y el otro por negocios. Obviamente que hace por negocio. ¿Qué es lo que puedes pensar en los consultores de la Citi, que gran parte tienen sus clientes en el sistema financiero y que el sistema financiero, mientras puede seguir, y sistema financiero y bursátil dentro de lo que es la burbuja especulativa vinculada con el tema de la deuda? Entonces decís, bueno, dale, si total haces todos los ajustes, si es para pagarnos los intereses de la deuda. ¿Cuánto va a durar? Y bueno, después lo veremos, como es parte de la Argentina. Cuando vemos que está por pudrirnos, vamos. Bueno, y la última, es decir, ¿qué piensan que van a decir todo este bloque de poder, el establishment, consultores, cuando este experimento liberal-libertario se caiga? Y la verdad que la fragilidad de las cuentas públicas muestra que no resultó. Entonces van a decir eso. Entonces todo va a estar en el consenso. Y bueno, sí, Milei la verdad que no hizo tanto. Claro. No hizo un ajuste sustentable de las cuentas fiscales. Alfredo, yo no le doy bola a ningún asesor financiero de los bancos porque sé que me está vendiendo, que quiere que yo invierta ahí. Me dice cualquier cosa. Yo lo he contado, pero lo vuelvo a contar que estás vos. Cuando yo publiqué esa nota en 2001 en Página 12, donde dije que se iban a quedar con los depósitos 2 o 3 meses antes, y los primeros días de diciembre me invita al Banco Galicia como gran cliente a un desayuno donde iba a hablar Fraga de política y Melconian de economía. Y Melconian nos dice ahí a los grandes clientes del Galicia que no vendamos los títulos públicos, que el gobierno iba a pagar la deuda. Yo estaba en la primera fila y él me conocía, ¿viste? Yo me cagaba de risa. ¿Cómo? Y a los 20 días estalló el gobierno. 20 días antes, Melconian le estaba diciendo a la gente que sigan comprando títulos públicos. Entonces a los mercados no le importa nada de toda esta... que decís vos que tenés todos los papeles para mostrar, no importa nada. Van a seguir, apostar, apoyar, y después se van y dicen, no, bueno, este no hizo, la verdad no era. No era tan bueno como pensábamos, no era tan bueno como pensábamos. Claro. Y la verdad que no. Y las formas, entonces a partir de ahí iba a ser la forma, la discusión va a ser la forma y no la brutalidad y la bestialidad. Pero y eso de cómo pasó en el manejan los menemismo, números. que Por la eso. nata hablaba de las formas, y nosotros estábamos diciendo que el modelo era el que no funcionaba. Sí, así es. Qué sé yo. Bueno, vamos a hablar del CONICET, de los pescaditos y los mariscos. Y ¿son mariscos? No, hay de todo en Hay de realidad. todo. Hay de todo. A Ahora mí me gustan aprendimos los un montón gracias a los investigadores argentinos. Bueno, las transmisiones de la expedición que están llevando adelante
con financiamiento extranjero, hay que decirlo también. Son investigadores argentinos, la mayoría, y todos también de todo el país, pero la mayoría también vienen del CONICET. Ahí estamos viendo uno de los videos. Se convirtió en furor, ¿no? Hay biólogos, hay expertos de todo el país que van explicando un poco qué es lo que hay abajo y en esas profundidades donde no teníamos ni idea tampoco. Eso que estamos viendo, por ejemplo, es un coral blando. Yo estuve aprendiendo un montón, ¿eh? Un coral blando, mira vos. Un coral blando, sí. A ver, lo más lindo de estas transmisiones es que estamos descubriéndolos a estos animalitos que ya se volvieron también tendencia, que de repente en lo colectivo se fue construyendo esta idea, estos personajes, es que estamos descubriendo junto a los investigadores estas especies nuevas, tan raras. Y bueno, si quieren vamos a ver el tape 1, porque como decía, lo más impactante de todo esto es escucharlos a ellos, que están cumpliendo su sueño, después de haberse formado durante años, y compartir con ellos, por ejemplo, el momento en el que encuentran a una de estas especies que son los que movilizaron en algún punto toda la expedición. En el tape 1 tenemos uno de esos videos. ¿Qué es esta chorizo de barro? Ese producto... Che, ¿puede hacer zoom un poco más abajo? Un zoom más abajo, pide acá, Leo. Para los que están escuchando por radio, ahí estamos viendo cómo es un robot el que, el Subastia, lo denominaron, aspira. Vos fíjate que es mínimo el bichito ese que estamos viendo, pero para los que venimos siguiendo la transmisión es el bivalvo de Leo. Se generó eso también. Leo es uno de los investigadores que toda su tesis es inclusive un investigador que tiene una beca, hay que ver si también se mantiene. Y él explicaba que él necesitaba bivalvos para seguir con su investigación. Entonces, también se da una dinámica muy graciosa en la que los investigadores se van peleando para ver qué aspiran y qué no con este robot que decía. Pero se convirtió también en un acto colectivo, ¿no? Sobre todo en un proceso de ajuste brutal. Recién Nico comentaba que se iba a tratar hoy también la emergencia universitaria. Esto incluye el ajuste al sistema científico para que al menos se mantenga como hasta ahora la inversión. Porque lo que notamos es que hay 4.000 empleos menos en todo el sistema científico. Que es un montón. Es un montón y también lo que fomenta es esta fuga de cerebros, que es ese fantasma que tenemos siempre y que ya sabemos cuáles son las consecuencias reales que tienen. Y también, Agus, los humaniza. Digo, abrís el CONICET a la gente y te enterás qué es lo que están haciendo. Y vos decís, ¿cómo le vas a sacar los fondos a esto que están agarrando pescaditos para saber qué es lo que hay, para minimizarlo o humanizarlo al discurso? Porque también ha pasado eso. A veces hay como una lejanía entre los científicos y la sociedad, y de repente esto lo acercó muchísimo, porque también lo que vos contabas, hay muchos de esos científicos que te van transmitiendo en vivo y te van contando y vas aprendiendo y vas viendo todo esto. Es increíble la cantidad de gente que lo sigue viendo, ¿no? Sí, se generó toda una sensación alrededor de esto, medio que se festeja, esto del bivalvo que estamos viendo se festejó como un gol en las redes. En las redes, un bivalvo para Leo se había convertido también en tendencia, pero tiene que ver con esto, ¿no? Uno no sabe que no está mirando solo también, lo está mirando con un otro, y ahí está también lo colectivo, y por eso también los ataques de los trolls. Tenemos en el video 2 la reacción de una investigadora que es la más famosa en algún punto, que es Nadia, que se especializa en corales, y fíjense la reacción cuando encuentra uno de sus corales en el tape 2. Es un primnoide de acá a España. Es un primnoide de acá a España. ¡Ah! No entendemos nada. Ay, hasta que muero Nadia de nos emoción. explica. No te encanuten los anfípodos. 3.000 metros, el primero más. También tiene esto, ¿no? El modismo argentino, no te encanutes los anfípodos. No sabemos de qué hablan, pero hablan en nuestro idioma. Claro. Hablan en nuestro idioma, hablan en nuestra forma, se escucha el mate de fondo. Es eso también lo que generó, como decía Bel, esta sensación de que son humanos al final los científicos. Y bueno, sin querer se convirtió en una vidriera del CONICET y sobre todo de las capacidades del Estado argentino. Porque imagínate que todos estos investigadores... Alguien lo había pensado, imagino, igual. Que esto iba a hacer que... Yo creo que no, ¿eh? No, yo creo que nadie se esperaba esta reacción.
No, fue algo que se fue dando, inclusive De en las hecho- primeras transmisiones. Esto termina el domingo. Es una exploración específicamente en el cañón de Mar del Plata y llegan hasta los 3.700 metros, por ejemplo, Impresionante, estaban sí. explorando ayer. Y ya te digo, recién el domingo termina, pero ya vienen hace una semana haciendo esto. Lo que pasa es que a raíz de que, no sé si viste, la estrella culona, la denominaron Sí, en las sí. redes sociales, bueno, eso marcó un antes y un después, y ahí fue también que todos empezaron a poner el vivo. Superó inclusive la entrevista de Fantino. Sí. La entrevista de Fantino, ¿A nosotros nos está superando en likes? No, algunas no. plataformas Eso no. de streaming también. Contemos, Agus, para que se entienda que este equipo viene haciendo este trabajo en distintos lugares de distintos océanos del Sí. mundo en colaboración con los equipos de ciencia de los organismos de distintos países del mundo. El promedio de visitas que tienen estas cámaras, que son, me imagino, igualmente fascinantes en el fondo del océano, en Oceanía, en África, en la India, es de una décima, una vigésima parte que el que tuvo acá. La intensidad que le metimos los argentinos a la camarita de abajo del Sí, mar. pero la es búsqueda de algo la que belleza también. Tiene que ver la con búsqueda- eso Sí. también, entre tanto Justo aceleren. vacaciones de invierno, los nenes también, yo creo que hay un poco de eso. No, Los pibes también hemos les logrado que los chicos que estaban pegados a las pantallas, en casa, por ejemplo, chicos Claro. que estaban pegados a las pantallas, Sí, los pibes se comparan. salieran de la tele y se fueran un rato a mirar sí. un buen rato. Pero quiero La agregar una aclaración cosa. era, perdón, era porque muchos decían, no, vienen a hacer esto acá por una conspiración. No, Sí, eso se está eso haciendo en no. todo el Pero mundo. es sensacional esto, que uno de los argumentos Libertarios. libertarios para tratar de atacar de alguna manera, eso también te habla del nivel de desconexión y de mareo que tienen en algunas cosas cuando se les presenta algo así. Es que, los cucas están celebrando que Y un matan barco a los estadounidense viene a la Argentina. Es decir, un discurso, de repente los libertarios agarran un discurso soberanista, cosa que es espectacular. Sí. Y dicen que se celebra que un barco estadounidense, cuando tranquilamente ellos detentan el poder del Estado y podrían poner los recursos para que un Claro. barco argentino, Sí. mientras dejan que los barcos chinos depreden el recurso, etcétera, etcétera. Yo creo que ¿no? los descolocó, inclusive tildaban de kirchneristas a los científicos sin darse cuenta que estaban haciendo una asociación entonces Bueno. de lo que fue un proceso político a favor de la ciencia justamente A mí me y parece el que de a ahora. mí me parece que es kirchnerista igual. Yo lo miro, digo, Ese coral. Hay ese una- coral. Y Está esos haciendo corales. los Vos dedos tenés la en tercera B, sección, ¿no? me parece, el coral ese. Es medio, La pero... estrella de mar tiene flequillo, ¿no? Y La estrella de mar culona. La otra aclaración en función de estas operaciones que se armaron es que esto, porque decían, no, esto en realidad es para que después no se explote petróleo que hay frente a la costa bonaerense. Hay cientos de kilómetros de distancia entre el lugar donde se está haciendo esta exploración y el lugar donde está el prospecto de eventualmente sacar petróleo. Pero además fue al no revés. tiene una cosa que ver Axel con la otra. trabaja para que se explote el Mar del Fue Plata, y Montenegro fue el que lo intendente de fue. Mar del Claro. Plata que Sí. dijo que no. Fue Guillermo Montenegro. Es En el- interesante también que esto que vos decías, Roberto, que no fue pensado, tal vez pueda ser un puntapié para algo así. Uno veía esas transmisiones y te da calma. Digo, estás en el fondo del mar explorando con tranquilidad, saliendo de toda la violencia que nos rodea. Me parece que ahí tal vez pueda haber alguna luz o algo que la sociedad pueda salir, ¿no? Por ahí algún discurso que Bueno, fue que un pueda mirar la momento, política. se demostró que uno puede tener un poco de paz, puede tener un poco Claro. de calma Claro. y disfrutar de la belleza. Sí, ¿no? en el tape 3 tenemos a los investigadores un poco con la música de Alf para que los conozcamos. A ver. ¿Quiénes son los que están atrás de la cámara? Este es el equipo GEMPA. No, en el tape 3 decía, no sé si lo tenemos, con la música de Alf. Ahí está. Bueno, ahí vemos, por ejemplo, él es Emiliano, es un experto en batatas, como lo dominaron las redes sociales, pero en realidad son pepinos de mar. Bueno, ahí estamos viendo. El GEMPA es un grupo de investigadores que se juntaron justamente para analizar las profundidades del mar argentino. No es esta la única campaña que llevaron adelante, pero es la primera en la que pueden ver, por ejemplo, las asociaciones que tienen estos animales, porque lo que decían es que antes recolectaban estos animales y recién ahora pueden ver con una cámara cómo es que interactúan, cómo es también que características específicas, por eso es que toman las muestras y ellos explican, ¿no? O sea, nosotros
siempre estamos intentando no modificar el bioma, por eso elegimos tomar algunas muestras y otras no. Digo esto porque los libertarios también decían que mataron a Batatita. Batatita era uno de los personajes que fue denominado así también por los chicos y por los usuarios de las redes sociales. Pero de los jubilados que lo cagan a palo no pasa nada. Inclusive tenemos en el tape 4 porque, como decíamos, esto también puso la lupa en el ajuste a la ciencia y muchos son investigadores de carrera, pero también hay becarios que están haciendo su tesis postdoctoral, que están a bordo del barco, y en el tape 4 uno de los investigadores contaba la situación de una becaria. Una de las becarias que hoy termina su beca. Sí, lamentablemente sí. ¿Y esto qué implica, digamos? O sea, ¿por qué no se la renovarían? Y porque hay menos becas, porque los temas estratégicos que plantea CONICET, no está ahora el estudio del fondo marino y la biodiversidad marina, y porque tenemos menos becas que antes, hay menos financiamiento, y bueno, por todas esas cuestiones. Y la lástima que nos da, aparte de que la compañera se queda sin trabajo, es que perdemos nosotros gente. Entonces, ella sabe un montón, por ejemplo, de unos caracoles que tienen un veneno que en todo el mundo se usan para los anestésicos, para la gente, por ejemplo, que tiene cáncer. Es un compuesto que es 10 veces más fuerte que la morfina, que son las conotoxinas y otras toxinas de los caracoles marinos. Y bueno, nos estamos quedando sin una persona que lo más probable es que consiga fuera trabajo, y la formación que le dimos desde el Estado durante muchos años, invirtiendo en esas personas, la estamos regalando a otro país que obviamente la va a recibir con los brazos abiertos. Está bien, cobra 5 veces más de lo que cobra hoy acá, pero no pusieron un peso para la formación de esas personas. Entonces, este tipo de financiamiento, de inversiones, hay que tener en cuenta que son a largo plazo. Eso es lo más triste, ¿no? Ahí estaban diciendo justamente que probablemente perdamos a una de estas investigadoras porque la vengan a buscar desde afuera, porque acá el Estado no la está protegiendo, básicamente. Por eso hoy también, en el marco de esta marcha multisectorial, se van a movilizar los jóvenes científicos precarizados, como se llamaron también en su momento en el macrismo, por eso también quería denominarlos de esa forma. Entonces va a haber una jornada de protestas en todo el país, inclusive de vigilia. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, como estaban diciendo, hay un ahogo del financiamiento de todo el sistema científico, pero también se cortaron las becas que tienen que ver con el ingreso a una carrera científica. Están cortándoles literalmente las piernas a los científicos que quieren llegar a convertirse capaz en alguno de estos chicos que están a bordo del barco, y esto es en un contexto de destrucción total. Ahí estamos viendo las marchas en todo el país. Hay un informe del Centro Iberoamericano de Investigación en base a datos del INDEC que dice que Milei propinó una destrucción a los empleos científicos. Pasó de 75.057 en diciembre de 2023 a 71.017 en junio de 2025. Estamos hablando de una baja del 5,4% con una destrucción neta de 4.040 empleos. Y de esos 4.040, el CONICET representa algo más de un cuarto, 1.085. Es en este contexto también que se vuelve furor el stream del CONICET. El apoyo a la ciencia no es simplemente por decir, bueno, porque son inteligentes, son científicos, hay que apoyarlo y hay inversión, sino que es un eje central de pensar el desarrollo. Si no se piensa, todo país que se ha desarrollado en el mundo, toda la historia, en el ciclo del capitalismo, para ponerlo en la verba de Milei, es invirtiendo en ciencia y tecnología. No hay forma de desarrollo de un país sin inversión en desde ciencia. Caballo que venimos con vayan a lavar los platos. Vayan a lavar los platos. Macri destruyendo también. Claro, por eso decía los jóvenes científicos. Y ahí está el modelo de país. Por eso es central para incorporarlo. Che, quiero ir a algo que nos acaba de llegar el video recién. Hoy es otro día de desalojos, otro día de violencia, y ocurrió algo con un trabajador, Mariana. Sí, en la localidad de San Martín hay un conflicto que ya viene acumulando varias semanas de una empresa de gaseosas. La conocemos todos, de las góndolas, la empresa
se llama Seco, tiene una no la planta. conozco yo. Es una de las gaseosas de, si se quiere, segundas o terceras marcas. Okay. No son ni Coca-Cola, ni Pepsi, ni Manaos, pero están en un escalón por debajo, muy populares, por cierto, pero que están en un conflicto desde hace varias semanas en una planta situada en un parque industrial que está bajo la órbita de la SEAMSE en San Martín, a donde, producto de este conflicto, hoy efectivos de la Policía Federal, a las órdenes de Patricia Bullrich, ingresó rompiendo el vallado, detuvieron a varios trabajadores. Ahí estamos viendo la escena de un trabajador intentando resistir el acceso, si pueden verlo a través del canal de YouTube, ahí vemos la brutalidad con la que es reducido por los efectivos de la Policía Federal. Bueno, escuchamos a los trabajadores diciendo que están intentando trabajar y llevar otra a vez cabo la una policía protesta, pegándole a un trabajador, ¿no? Una cosa. poniéndole la rodilla sobre el cuello, sobre la espalda, reduciéndolo muy brutalmente entre 3 policías. A alguien que estaba protestando, que no estaba esgrimiendo un arma, que no estaba dañando ninguna propiedad, estaba simplemente reclamando por sus derechos. Pero hay algo más dramático que está sucediendo en este momento, Roberto, que es producto de este ingreso de la Policía Federal. Hubo trabajadores que se subieron a unos tanques en altura y hay uno de ellos que se pasó una soga por el cuello y está amenazando con arrojarse al vacío. Esto es un video de hace minutos que pudimos recoger en las redes sociales y que está confirmado que es uno de esos trabajadores. El tanque, de hecho, habla de la firma Seco y está diciendo que si no lo dejan protestar, se va a arrojar al vacío. Eso está pasando en estos momentos. Imágenes que, bueno, solamente en momentos de mucho dramatismo y crisis social hemos visto en la Argentina. Son que los nos límites remontan a que estamos 2001, tocando, estamos tocando los límites nuevamente. Cuando se compara con 2001, bueno, la verdad es que cuando va pasando el tiempo y tenés tantos años, Macri, Alberto y bueno, llegás a situaciones límites y cada uno lo maneja como puede. Es que está la percepción de que la pérdida del puesto de trabajo o incluso la pérdida del salario como elemento de sustento es, hoy en la Argentina de hoy, una condena a muerte. Claro. Quedarte sin el sustento es empujar a tu familia y a vos mismo al peor de los empobrecimientos, a la peor de las postergaciones y a la impotencia de ver que no se puede hacer nada para repararlo porque el mercado laboral es cada vez más precario, porque las condiciones de trabajo son cada vez más dramáticas, cada vez hay que trabajar mayor cantidad de horas para percibir menor ingreso. Y, por supuesto, la seguridad social, las posibilidades de ausentarse por una enfermedad. Acabamos de contar que el gobierno eliminó de la lista de enfermedades laborales una cantidad de dolencias. Me hablaban recién, me ampliaban algunos datos, Roberto, perdón que retomo el tema del principio, pero sí. No se valora incapacidad laboral por cervicalgias ni por lumbalgias. Algo que es absolutamente frecuente y que es muy incapacitante para aquellos que lo han sufrido. Está el tema de las computadoras, porque antes la lumbalgia tenía 60 años y ahora están los muchachos de 30 años con el problema de lumbalgia. Incluso dicen que acá Matías Cremonte me colabora con el dato, le agradezco mucho, por rayos, algo que está diagnosticado, que es indubitable por rayos, no va a ser tenido en cuenta como enfermedad laboral. Y este trabajador está entendiendo que su vida depende de ese empleo que está por perder, que está muy complicado, que encima está amenazado por una represión de la Policía Federal a las órdenes de Patricia Bullrich y se acaba de poner una soga al cuello. La verdad te ponen en esos lugares, porque si vos no podés pagar el alquiler, después no podés pagar la pensión, después terminás en la calle, cuando estás en la calle te sacan a patadas, si vas a buscar basura para darle de comer a tu familia también te meten preso, la verdad que no te queda nada, te queda desaparecer. ¿No? Es muy loco, pero es así. Ahora, esto va a elecciones ahora. Esto va a elecciones. Si cartoneas te multan. Claro. Lo dijo Milei una vez, quiero la decir, gente antes de morirse de hambre algo va a hacer. Ahora vamos a ver si esto tiene aval social. Si es solo Milei, si es solo los diputados que lo apoyan, los gobernadores, los senadores, o hay una población que apoya todo eso. Sí, mi pregunta siempre es,
¿Cuán de cerca te tiene que tocar algo así para que entiendas que no es un proceso que le toca solamente al prójimo, que está muy lejos? Es decir, tiene que estar en tu familia, tiene que ser de tu grupo de amigos, te tiene que tocar a vos. Hay que ver si se enteran también, porque la Sí, narración está- de la televisión... Ustedes están poniendo esto y vos ves... Están los gatitos, los Claro, están el exacto, gatito es lo que arriba te del decía, árbol. claro, Pero exactamente. en algún momento te salpica. En la calle alguien se te acerca y te pide. Tenés el miedo a la inseguridad o lo que esté pasando. Digo, por algún lado la bala te tiene que entrar. Y hay que se deja reconstruir de lazos consumir. de solidaridad. Si no, vos fíjate a Sí, nivel claro. de que estamos de los medios, qué es lo que pasaba a fines de los 2000, cuando venían precisamente los cartoneros, ¿no? Vos fíjate que hubo toda una, y aparte con un montón de informes en la televisión. Y entonces, ¿qué es lo que vos fíjate que se impuso? Es que empezó a haber el tren blanco, poner Claro. vagones exclusivos Claro. para tratar de coordinar. ¿Por qué? Porque había una demanda social y los medios actuando como impulsores importantes, porque te lo estaban mostrando. Si hoy no te lo muestran, Claro. o al revés, te lo muestran que en realidad los tenés que son usurpadores, bueno, empiezan a construir un sentido diferente. En ese momento se indignaban, digamos, caminabas por la calle y veías que estaban la cantidad de gente durmiendo en la calle y se indignaba. Hoy no, hoy se pasa de La largo. repetición, cuando yo decía hoy, Leuco hace 20 años que viene haciendo editoriales sobre Cristina. Hace 20, 25 años yo iba a Europa y había una derecha que estaba contra los inmigrantes. Ahora voy y es mayoritario. Han convencido cada vez a más sectores de la sociedad de que la culpa de sus pesares, de sus carencias, son los inmigrantes. Entonces, tiene un efecto. Tiene un efecto. El tema ahí en realidad es previo. Hoy la gente en general, en la Argentina, en Europa, en la mayor parte de Occidente, para salir de Asia, que es otro mundo, y que conocemos bastante poco, vive mucho peor que hace 20 años, claro. pero sobre todo tiene la perspectiva de que en 20 años va a estar mucho Sí, peor es muy que ahora. factible, claro. Y ahí es donde aparece una derecha que tiene un discurso que esa situación horrible te la simplifica y te pone un chivo expiatorio y te dice, todo esto malo que te está pasando es por culpa de. Y ese de pueden ser los inmigrantes, los peronistas, los pobres, en Davos eran los homosexuales, digo, va cambiando. Claro. Pero me parece que la construcción de ese otro, de ese enemigo, tiene éxito sobre todo porque la gente está viviendo peor, hay una base de realidad, y porque el discurso de derecha hace foco en ese malestar, mientras que todavía falta para los partidos que intentan representar otra cosa, para no hacer foco solo en el peronismo, porque creo que es un problema mucho más global. Eso es un señalamiento que hizo Alfredo el otro día y es correcto. Falta el reconocimiento de que está todo mal. Porque cuando vos decís, vamos a defender tus derechos, de alguna manera está diciendo, che, vamos a hacer que las cosas sigan como hasta ahora, que no sigan Este tipo dio un retrocediendo. paso, yo me acuerdo cuando armaron la Carpa Blanca, había sido Claro. muy creativo, tuvo mucho impacto y convencieron a la sociedad de que había un problema. Hoy armas la Carpa Blanca y te llevan todos en cana y los cagan a palo. Y la sociedad, parte de la sociedad aplaude. Dice, bien, sí, sáquenlo. Y hay que, Molesta. hay que reconstruir lazos de solidaridad, digamos, no Claro. solamente de partidos políticos, sino de todo. Entonces, de esa forma empezás a construir en la búsqueda, en un escenario muy complicado, como vos mencionabas antes, no es como que tenía la caída, ¿cómo era? Que ponías, bueno, no importa, ahora me va a llegar el agua al tanque. Entonces, en un escenario muy complejo, bueno, reconstruir esos lazos de solidaridad. Para decir, yo lo que digo es que es un momento oscuro de la humanidad. Alguna vez, digo, en la Edad Media, después llegó el Renacimiento y la gente volvió a ser como había sido. Llegó con la belleza, llegó con el arte, con la religión también, que es una forma de cultura. Y hoy estamos en una época oscura y uno tiene que pujar por volver al Renacimiento, Para sumar, por salir de la oscuridad. Para sumar dos cosas que a veces se ven por separado. Y me parece Estábamos que son hablando fuera del clave. aire hace un rato con Mariano. ¿Qué podemos hacer hoy nosotros? Eso. Bueno, pero para sumar dos datos, porque hablábamos recién de las condiciones de laburo y demás. En el caso del trabajador pero vos al principio con Ari. Perdón, y esta cuestión de Nico, tener que laburar. déjame decir solamente que los trabajadores están en una planta
que recicla basura y la transforma en energía. Quiero aclarar esto porque no es la empresa, una confusión mía, no es la empresa de gaseosas, pero es una empresa que trabaja además para una fábrica que está en Rosario, pero tiene esta planta recicladora en la localidad de San Martín. Discúlpame. Decía, que hoy las personas no les alcance con un solo trabajo y tengan que hacer 2, 3 trabajos, es un problema porque los sueldos son bajos, pero es un problema también porque terminan laburando 12, 15, 16 horas por día. Esos lazos comunitarios significativos de los que hablaba Alfredo, necesitan tiempo para... Por algo, cuando se consiguen las 8 horas diarias, crece la clase media, porque en esas horas de ocio que conquista el trabajador a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, es donde está la posibilidad de, después que saliste de la fábrica, irte al club y cruzarte con alguien, irte al sindicato, armar el partido político en la unidad básica, juntarte esto con también los atenta, ¿no? Total. Esto también sí, por supuesto. La gente que estaba todo el día ahí, vas a un bar y está una pareja y están los dos así, digo, uno se quedó en su casa. Bueno, hay algo, Roberto, que lo hablábamos. Mejor la robot que trajo Agus el otro día. Claro. No me vas a acordar. No, ya dijimos que era mala, chicos. Fuera del aire decíamos algo que los cargaba con la edad, pero hay una generación que no vivió una dictadura, que no vivió una guerra de Malvinas, que lo más fuerte que vivimos fue una pandemia y el resultado en Argentina con el gobierno y todo lo que decantó, que tal vez todo esto que sea lo peor que estemos viviendo no estemos magnificando porque no podemos compararlo con otro hecho. Cuando uno dice, sí, son prácticas de la dictadura, sí, joya, porque lo estudié, pero ustedes lo vivieron y deben haber sido recontra. Te vuelvo al celular. Eso pasa siempre, en toda la época hay cosas que no viviste. Ese lenguaje oral, yo me acuerdo cuando los chicos eran los 12, 13 años, después de la sobremesa, hablábamos de las cosas del país. Yo era así, ¿viste? Ahora, la verdad, están con el celular. Sí. Se pierde mucho la comunicación, porque eso del traspaso intergeneracional, se da charlando en familia, qué sé yo, y vos le vas contando, mirá, pasó esto, porque si no siempre hay una edad en la que uno no vivió lo otro. También hay que decir, la verdad, que cada vez se lee menos. Claro. Y cada vez se lee menos. Es que es eso de reconstruir esto de lo social y de la historia y de poder traspasar. Porque la verdad que uno llegaba a la mayoría de edad con un bagaje que lo había leído, ¿no? Qué sé yo, ¿viste? No sé, la mayoría de los autores, Víctor Hugo, la mayoría de los autores que uno leía, bueno, obviamente lo han escrito hace cientos de años, pero uno abrevaba, Tolstoy, abrevaba de eso. Y hoy no se lee, entonces se va perdiendo. Sí, a mí lo que me preocupa es el discurso exacerbado del, bueno, hay que hacer un esfuerzo. Y eso se empezó a instalar en algún punto en el macrismo, me parece, y ahora ya está directamente La gente lo cree, encarnado. la gente lo cree. Sí, ayer no escuchaba... sabe que hay otros que están ganando guita mientras él se caga. No, lo saben, porque ayer veía a la madre de una persona con un nene con discapacidad. Y era muy choqueante escucharla diciendo, bueno, pero es muy difícil para Milei llegar a sanear las cuentas públicas, ¿no? Cómo replicaba mucho el discurso oficialista, pero yo hoy estoy acá como para que se ocupe de esto, aunque sea. También el culto al individualismo del que hablábamos antes. Es como, bueno, otro testimonio más grave era el de una madre que se le murió el hijo y que reconoció haberlo votado Milei. Porque el anterior gobierno era un desastre. Y cuando decía el anterior gobierno fue un desastre, lo decía todavía enojada y con odio. Y diciendo, bueno, y buscándole alguna excusa por qué Milei no le daba las respuestas a ella y a su hija, a su hijo, que parte de la muerte tal vez fue no poder acceder a los medicamentos. Hay varias cuestiones ahí y que creo que van a influir también en el resultado de esta elección, más allá de la situación económica, que también influye. Y es que la gente también en algún punto dice, bueno, confío en Milei. No fue lo que esperaba hasta ahora, pero todavía confío que el esfuerzo de estos 2 años significa lo bueno, y si ahora me doy vuelta y voto otra cosa, es volver a empezar de cero. Segundo semestre Ese de Macri razonamiento es algo que aparece y que el gobierno lo sabe y lo explota también, ¿no? Bueno, apostá por nosotros que hicimos la mitad del trabajo, hicimos la parte más difícil, ahora viene la recompensa. Mentira, después van a seguir recortando la UH como aparece en el documento del FMI, pero hay una cosa así de, bueno, ya hiciste la parte más dura, pero Nico, ya te bancaste lo más duro, ahora viene la recompensa. Es exactamente al revés. Obvio. Lo que está buscando Javier Milei en este momento es cobrar volumen y fortaleza legislativa para hacerlo peor, para llevar a cabo la peor parte de su plan, que es terminar de desarticular los derechos laborales, romper el poder de los sindicatos, jubilaciones, subir la edad jubilatoria. Estamos viendo anticipos todos los días. El que no quiere verlo no lo quiere ver.
¿Esto que estamos viendo de los accidentes laborales? No lo cuentan, no lo cuentan. Bueno. Poné la televisión, bueno, el ejemplo del gatito fue magnífico recién, ¿no? Poné la televisión a ver si te cuentan algo. Yo repito siempre, lo que uno se entera per se, por sus propios sentidos, es muy poquito en la vida. ¿Cuántas personas tratamos cada uno de nosotros? 100, 200, 300 personas. ¿Cuántas cuadras caminamos? ¿Cuántas cosas vemos, escuchamos? Bueno, todo el resto te lo cuentan los medios. Todo el resto te lo cuentan los medios. Y la mayoría de los medios lo tienen ellos. Y la mayoría de los medios lo tienen ellos. Y ni hablar de los dinerales que gastan en las redes, que obviamente nosotros no lo tenemos. Entonces, es una lucha que ellos pulsearon durante muchos años. Empezaron en 2008, en 2011 se dan situaciones para que Cristina vuelva a ganar muy fuerte. Y después de ahí, los tipos siguen y con una perseverancia. Claro, todos los días. Es un goteo, hasta que... Mira, hace poco un conocido, me dijo, mira, yo te voy a decir lo que yo opino, lo que opino yo, no importa lo que dicen los demás, lo que dicen los demás, lo que opino yo. Repitió 3, 4 veces lo que opino yo y después repitió todo lo que dice TN. Porque está convencido de que es su opinión. Así como yo me formé con los autores, con los escritores, con la música, con Víctor Heredia, con Mercedes Sosa, él se formó con TN. Juan Pablo Feynman decía, son hablados. Son hablados, claro. Vos estás José Pablo Feynman. José Pablo Feynman, que esa persona, la sociedad es hablada. ¿Por qué? En ese momento era por Radio 10 o por lo que esté. Claro. Lo peor es que ese discurso en general es replicado, no sé de qué rubro sería esta persona que te lo decía, Roberto, pero en general tiene réplicas en personas que no son nuestros vecinos, no somos nosotros, sino personas que toman decisiones y afectan, sus decisiones afectan a millones de personas. Claro, repiten eso. Bueno, lo que hablábamos de los empresarios que es lo más estaban dramático. Es muy lindo verlo a Alfredo cuando debate con empresarios o con economistas neoliberales, porque no pueden hacer nada con la realidad, con las cosas que le muestra, y están discutiendo algo que también están convencidos. Recordá que hubo toda una época donde se los mandaba a Estados Unidos, así como mandaban a los milicos de Estados Unidos, mandaban a los pibes de 18 años, hijos de ricos, a estudiar en Estados Unidos. A estudiar, exacto. Y venían acá con ese discurso. También hay una certeza de que hay una mayoritariamente, mucha gente en nuestro país que hay un montón de cosas que no le importan sobre todos estos temas. O sea, la economía, la política, también hay mucha desinformación que a lo mejor no escuchan a Leuco, pero igualmente eso penetra, que están mirando otras cosas y no son de interés. Esto que muchas veces contamos nosotros, esto que está pasando, yo me quedé con lo que dice Mariano recién, el que no, lo estamos contando todos los días, hay señales todos los días de que, por ejemplo, se va a subir la edad jubilatoria, que van a hacer mierda al sistema previsional. Todos los días hay señales, hay un montón de gente que no la ve por el sistema de medios, porque no se quiere informar de eso. Pero Milei dice que viene a destruir el Estado, todos los días hace algo para destruir el Estado y hay un montón de gente que todavía dice, es la forma que tiene de expresarse. Claro. Lo van a frenar. Seguro que no va, lo voté porque no va a hacer lo que dice que va a hacer. Y todavía lo siguen manteniendo eso, es terrible. Ya nos vamos a enterar. Yo no vi ninguna elección donde saque más del 30%. Claro, eso hasta es que no otro lo punto. veo, ¿viste? No vi. Ya van 7 elecciones, lo máximo que sacó fue el 30% en la ciudad de Buenos Aires. Así que vamos a contar los votos y después nos vamos a enterar. Hablando de Milei, ¿puede ser que se tuvo que cancelar el acto en 3 de febrero que tenía el desembarco en el conurbano? Sí, parece que solamente va a ser una foto de él con los 8 cabezas de lista de las secciones. Lo que me dijeron es que no podían garantizar que no se le llenara de gente puteándolo. También. Incluso el 3 de febrero que gobierna Venezuela. Es que yo creo que ese porcentaje que está en contra de Milei tiene que ir ganando en intensidad. ¿Sí? Cada vez más protesta, cada vez más puteada, cada vez más trabajo en las redes. Todo esto de la gente que está haciendo videitos para contar que está mal es fantástico, tiene que hacerlo cada vez más. O sea, él dice dar la batalla cultural, bueno, hay que dar la batalla cultural, cada vez con mayor intensidad. ¿Es difícil? Y bueno, qué sé yo. Es la que tocó. Es la que tocó. Hace poco un músico, yo le dije, che, te veo mucho pelear a vos y no veo a tu amigo músico también. Y me dice, bueno, lo que pasa que, viste, peleó en la dictadura, peleó en el menetismo, peleó en el macrismo, déjalo que cuida a los nietos. Tienes razón, uno a veces, porque esto vuelve y vuelve y vuelve y es cíclico. Pero bueno, hay que hacer un esfuerzo más, qué sé yo. Bueno, pero ahí también están las vanguardias jóvenes, ahí está Lali. Y entonces vos tenés... Viste que ayer contaron que lo de Lali era bien organizado, que no era un loquito que había llamado, porque la llamada era, no sé cómo se dice, redireccionada y pasaba por varios, triangulada a distintos lugares. Ojo con eso. No, hay una juventud entre los músicos fantástica. Lo de Lali
El otro día yo les mandé un mensaje a Pepe, le digo, decirle que la verdad se empieza a inscribir entre los grandes músicos populares de la Argentina. Le está haciendo honor a la historia de los grandes músicos populares de Argentina, porque primero les digo, yo no conozco su contabilidad, no conozco nada. Sin duda, es una persona que tenía al 100% del lado de ella y ahora la mitad las puso en contra. Que tenía asegurado todos los auspiciantes que hacían cola y que va a haber una cantidad y decir, no, esta no. Y que encima empieza a arriesgar su seguridad personal. Y sigue hablando. Para mí tiene un valor enorme. No, inmenso. Para mí tiene un valor enorme. Inmenso. Se está enfrentando a todo un aparato oficial y paraoficial de agresión, de persecución y también de estrangulamiento económico. No nos olvidemos lo que contó, que puso de manifiesto algo que todos sabíamos, pero lo cuenta muy detalladamente Hugo Alconadamón en las últimas horas, dando cuenta hasta qué punto la CIDE está trabajando con sus recursos para espiar, para hostigar y para rodear a políticos, a dirigentes opositores, a dirigentes sindicales, Hoy hizo una artistas. denuncia Kicillof sobre ese tema, puntualmente. Nos tenemos que ir, son las 11:54. Los auspiciantes que tenemos le vamos a dar el lugar que se merecen. Porque yo los quiero.